Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Legal Leivas Camino al Grado. Hoy día nos toca, conforme al calendario, hablar sobre contratos, pero no sobre todo contratos, sino que solamente vamos a abordar lo que es la parte general de contratos. Así que les presento a mi compañero y amigo Mauro Leiva. ¿Algo que decir, Mauro, a la gente que nos ve? Creemos, ¿cierto?, que este video va a ser un poco más denso que otros. Es todo muy abstracto, pero vamos a tratar de simplificarlo para que todos entendamos y sea bonito. Sí, así que sin más, vámonos, empecemos. Empecemos entonces. Si recuerdan, ¿cierto?, desde que hemos empezado a estudiar Derecho Civil, primero vimos todo lo que es el acto jurídico, sus elementos, las consecuencias. Después vimos obligaciones, que son, cuáles son los efectos que producen estas obligaciones. Y ahora, para iniciar el estudio de contratos parte general, vamos a hablar de las fuentes mismas de las obligaciones. Nosotros ya lo habíamos mencionado con anterioridad, que son hechos o actos jurídicos de los cuales surgen, ¿cierto?, estas obligaciones. Podemos encontrar, ¿cierto?, en el artículo 1437 y 2284 un catálogo de fuentes que el derecho establece para las obligaciones. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones en nuestro país? Encontramos 4. El contrato, el cuasi-contrato, los delitos y los cuasi-delitos. Expliquemos entonces someramente qué es cada uno de ellos. Primero, el contrato es un acto jurídico bilateral destinado a crear derechos y obligaciones. Es un concepto que ya tenemos que tener súper apropiado, súper interiorizado, porque lo hemos visto en todos estos videos. En segundo lugar, los cuasi-contratos es un hecho voluntario, lícito y no convencional, que también genera obligaciones. Vamos a analizarlo posteriormente, así que no se preocupen. Los delitos son hechos ilícitos cometidos con la intención de dañar a alguien, claro, y que efectivamente producen este daño y por tanto generan esta obligación. Y finalmente los cuasi delitos son hechos también ilícitos, pero que no se cometen con la intención de dañar, sino con negligencia, justamente. Hablamos ya de descuido, no intencionalidad, sino que descuido. Y que también provoca daño y por tanto genera obligaciones. Claro. Entonces, centrándonos netamente en el contrato, que es justamente lo que nos atañe el día de hoy, ¿cierto?, hablar de los contratos como fuente de obligaciones, repetimos, ¿cierto?, es un acto jurídico bilateral destinado a crear derechos y obligaciones. Pero, ¿qué dice el artículo 1438 sobre contrato? Es un concepto que nosotros ya habíamos estudiado y que de hecho ya habíamos criticado. Sí, totalmente. ¿Qué dice este artículo? Contrato o convención es un acto por el cual una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer una cosa. ¿Por qué se critica este concepto que da el Código Civil? Porque en primer lugar equipara ciertos conceptos como convención y contrato. Recordemos de que la convención es un acto jurídico bilateral, ¿cierto?, en virtud de lo cual se crean o extinguen o modifican derechos y obligaciones, y el contrato solamente crea derechos y obligaciones, por tanto no es lo mismo. Hay una relación de género-especie. Justamente. Dicho. Y además, el hincapié, ¿cierto?, como lo que se detalla en el artículo 1438 es más en la obligación misma, ¿cierto?, dar, hacer o no hacer, más que en el determinar qué es el contrato. En el objeto de la obligación, que es una reglamentación, no cual cae en como tal en el contrato. Claro. ¿Qué es el objeto de la obligación? Vayan a ver nuestro primer video del podcast. Y dicho eso, entonces hay ciertas críticas y por lo tanto se utiliza este concepto más doctrinal. ¿Y cuáles son los elementos que tiene que tener el contrato? Ya lo hablábamos, ¿cierto? De elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales que también realizamos, así que los invitamos a ver nuestro capítulo de acto jurídico. Sí. Dicho eso, entonces, y haciendo este preludio, nos centramos de lleno en los contratos, pero clasifiquemos los contratos. Sí, empecemos, Mauro. Yo no sé si quiero decir la clasificación más importante, pero creo que claramente por mucho que hay que partir la clasificación de contratos unilaterales y bilaterales. ¿Cuál es el criterio de distinción? El número de partes que resultan en este caso obligadas. Por un lado, si hay una parte la cual se obliga con su voluntad, va a ser un contrato unilateral. En cambio, si ambas partes resultan obligadas con su voluntad, en este caso será un contrato bilateral. Ahora bien, ¿por qué es importante tener en cuenta esta distinción entre contratos unilaterales y bilaterales? En primer lugar, porque hay ciertos efectos o figuras relativas
que son singulares, que son las llamadas los efectos particulares de los contratos bilaterales. Estas figuras son tres: la excepción de contrato no cumplido, la resolución por inejecución y la teoría de los riesgos, la cual la vamos a analizar posteriormente. Ahora bien, centrándonos en la figura de los contratos unilaterales, como dijimos, es aquella por la cual una sola de las partes concurre con su voluntad a obligarse. Ejemplos: un contrato, por ejemplo, de comodato, un contrato de donación, un contrato de depósito. La donación, por ejemplo, yo te dono a ti, Mauro, un auto. ¿Qué parte resulta obligada? Yo, en este caso, de entregar, el auto a Mauro. Don Vázquez, una pregunta para el público, para que tenga bien claro la diferencia entre contrato bilateral y acto jurídico bilateral. Por favor, ¿al público? Por favor. O yo se la explico. No, por favor, para que nos explique. Pero por supuesto. Bueno, cuando hablamos de acto jurídico unilateral, recordemos que la gran diferencia entre los actos jurídicos, que podían ser bilaterales o unilaterales, es el número de partes cuya voluntad es necesaria para finalmente el perfeccionamiento o celebración del acto. Si solamente es necesaria la concurrencia y la voluntad de una parte, por ejemplo un testamento, estamos hablando de un acto jurídico unilateral. Pero cuando necesitamos de la concurrencia de la voluntad de dos o más partes, estamos hablando de un acto jurídico bilateral. Y un acto jurídico bilateral por excelencia es un contrato. Ahora bien, dentro de los contratos encontramos a su vez los contratos bilaterales y unilaterales, que son aquellos que estoy explicando en este momento. Entonces empezamos a hablar de los contratos bilaterales, que son aquellos en los cuales se requiere que dos, en este caso, o más partes se obliguen con su voluntad. Ejemplo de ello, lo más común es el contrato de compra-venta. Hay obligaciones recíprocas. En este caso, a diferencia del contrato unilateral, no hay una parte que tiene solamente la calidad de acreedora y otra parte que tiene la calidad de deudora, sino que en los contratos bilaterales ambas partes tienen las calidades tanto de deudor y acreedor al mismo tiempo. Si yo celebro un contrato de compra-venta con Mauro, que él me va a vender su auto por tanta cantidad de dinero, y en este caso yo soy acreedor de ese derecho personal de que Mauro me entregue el auto, y a su vez tengo la calidad de deudor porque le debo entregar el dinero a Mauro, y ahí viceversa con Mauro. Ahora bien, ya hablamos de la importancia de por qué es distinguir primero respecto a la excepción de contrato no cumplido, la resolución por inejecución y la teoría de los riesgos, que son efectos particulares de los contratos bilaterales, los cuales los vamos a analizar profundamente al final de este capítulo. Y con eso yo creo que terminaron la primera clasificación. Ahora pasamos a la segunda clasificación de los contratos, que es entre contratos gratuitos y onerosos. ¿Cuál es la distinción? Los contratos gratuitos son aquellos que tienen por objeto la utilidad de una de las partes, es decir, el contrato va a reportarle una utilidad, un beneficio, en este caso a solo una de las partes. En cambio, el contrato oneroso es aquel por el cual el contrato va a tener por objeto prestarle una utilidad a ambas partes, un beneficio para ambas partes. Ahora bien, ¿por qué es importante distinguir entre estos contratos que son onerosos o gratuitos? En primer lugar, porque respecto a los contratos onerosos encontramos un elemento que es de la naturaleza de todos estos contratos, que es la obligación de la evicción y de los vicios redivitorios, que es una figura que analizaremos particularmente en el próximo video respecto al contrato de compra-venta. También es importante en la responsabilidad en caso del incumplimiento, dado que en el caso del incumplimiento en los contratos onerosos que prestan utilidad para ambas partes, el deudor en este caso debe responder por culpa leve. En cambio, los contratos gratuitos hay que hacer una distinción si reporta utilidad para el deudor, que en este caso va a responder por culpa levísima. Y si reporta utilidad para el acreedor, se deberá responder el deudor por culpa lata. Ahora bien, tenemos también que distinguir en
una subclasificación que nace de los contratos onerosos, que se llama los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Pero esto nos va a explicar mi compañero Mauro. Efectivamente, como bien comenta mi compañero, los títulos onerosos, de los onerosos salen dos tipos, conmutativos y aleatorios. Estamos en la hipótesis de que se celebra un contrato que va a reportar utilidad a ambas partes. Pero esta utilidad puede ser prevista al momento de celebrar el contrato o imprevista al momento de celebrar el contrato. Así entonces, el contrato será oneroso y además conmutativo cuando cada una de las partes que se obliga a dar, a hacer, vamos a hacer una cosa, mira como equivalente la prestación del otro. Y será aleatorio, siento, cuando esa equivalencia es incierta. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, netamente del contrato oneroso conmutativo, esa equivalencia no es absoluta, no quiere decir que sea exactamente la misma, sino que las partes lo miren como equivalente. Que ese beneficio sea al momento de celebrar el contrato previsible, puede tener la posibilidad de prever y establecer si el contrato le conviene o no celebrarlo, ¿cierto? Puedo ver las condiciones en las que se encuentra el vehículo, las condiciones en las que se encuentra la casa y determinar si es que me voy a favorecer y en qué medida me voy a favorecer al poder ver la cosa. En cambio, en el contrato oneroso aleatorio, yo no tengo la posibilidad de poder prever la utilidad que me va a reportar a mí. Un ejemplo, ¿cierto? El que más utilizan en clase es que se compra la producción de un campo, ¿cierto? Claro. Yo no tengo la posibilidad de prever cuántos kilos de producto voy a terminar obteniendo por haber pagado, pero sí tengo una cuantía, una idea de lo que podría llegar a ser. Pero puede que al momento de recibir, ¿cierto?, lo que efectivamente yo pagué, hubieran concurrido situaciones que hubieran mermado la producción y por tanto me había perjudicado. Por tanto, no tengo la posibilidad de prever al momento de la celebración del contrato cuál va a ser efectivamente la utilidad. Claro. Sé que hay una utilidad porque es oneroso, pero no sé cuál o cuánto. Ejemplo, contrato de seguro, por ejemplo. Siempre el contrato de juego de azar también. Por ejemplo, justamente. Ahora bien, ¿por qué es importante establecer esta diferencia entre conmutativo y aleatorio? Bueno, porque hay ciertas figuras que están asociadas solamente a los contratos onerosos conmutativos. Por ejemplo, la lesión enorme, que es un concepto, una institución que nosotros revisamos, claro, que es esta desproporción económica, ¿cierto?, en las contraprestaciones, en efectivo, en concreto, ¿cierto?, en ciertas disposiciones como la compraventa de inmuebles, en donde, claro, porque yo tengo y necesito la equivalencia al momento, entonces esta institución se apareja a ella. Y en segundo lugar, la teoría de la imprevisión, que es una teoría que vamos a ver también más ratito, pero que básicamente son situaciones sobrevinientes a la celebración del contrato, claro, que afectan y vuelven que una de las partes tenga que realizar una prestación demasiado onerosa. Pero la vamos a explicar, tranquilos. Dicho eso, pasamos a la cuarta clasificación sobre los contratos principales y accesorios. Si son fans del podcast, van a recordar que nosotros ya lo explicamos, ya lo mencionamos. Esta catalogación jurídicos, justamente, ¿no? Sí. En ese video, increíble. Harta información. Increíble. El artículo 1442 establece esta distinción. El contrato será principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Punto. Es el contrato principal, el contrato madre, el contrato más importante. Y el accesorio es aquel que está supeditado al primero, ¿cierto? Debe su existencia al primero y busca asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Pero no siempre es así. Existen dos tipos de contratos accesorios, el de garantía y el dependiente. El de garantía es justamente ese contrato que busca que la obligación principal se cumpla, ¿no?, de una caución. Y el contrato dependiente es aquel que, sin perjuicio de que no puede existir, ¿cierto?, sin depender del principal, o no asegurar un contrato principal. Ejemplo con antonomasia, las capitulaciones patrimoniales. Sí. La vamos a explicar en derecho familia, pero queda todavía. Ejemplo por antonomasia. Ahora bien, ¿quiere decir de que el contrato accesorio debe nacer coetáneamente con el principal? No exactamente. Yo puedo celebrar un contrato, una caución, una hipoteca, por ejemplo, para una obligación principal futura, claro, pero claro, va a tener su efecto suspendido, ¿cierto?, hasta que se produzca efectivamente el contrato principal. Claro. ¿Y cómo se extingue? Bueno, se extingue el principal, se extingue el accesorio. Ahí la palabra clave es que pueden subsistir por sí solos, pero no... pueden existir por sí solos, pero no subsistir. Es decir, pueden nacer antes que el contrato principal, pero una vez que nace ese contrato principal al que vienen a asegurar, ya no pueden subsistir por sí solos. Justamente. Extinguiéndose el principal, se extingue el accesorio. La suerte de los accesorios sigue lo principal. Claro. Dicho eso, entonces pasamos a una quinta clasificación. La última clasificación que encontramos en el código legal. Más.
hay más, pero esas ya son más mentales. Respecto de esta quinta clasificación, hablamos de los contratos consensuales, reales y solemnes, cuya clasificación está en el artículo 1443 del Código Civil. Los contratos, en primer lugar, son reales cuando, para que sean perfectos, según lo que dice aquí el artículo 1443, son aquellos que son necesarias la tradición de la cosa a la que se refiere. Después voy a entrar ahí a picar un poco. También es raro, sí. En segundo lugar, el contrato es solemne en los casos en que se requiere de ciertas formalidades especiales exigidas por la ley finalmente para la existencia de este contrato. Recordemos que también lo hablamos en acto jurídico, las formalidades solemnidades, que si se omiten, finalmente no existe, es un requisito de existencia de los actos. Y en tercer lugar tenemos los contratos consensuales, que son aquellos que se perfeccionan solamente con el acuerdo de voluntades, con el consentimiento. Ahora bien, ¿cuál es el criterio de distinción? La forma en que se perfeccionan estos actos, estos contratos. En primer lugar, bueno, los contratos solemnes son aquellos que se requiere que se realice la solemnidad y realizándose esta solemnidad se van a perfeccionar. Respecto a los contratos reales, eso sí, el código habla de la tradición de la cosa, el 1443. Sin embargo, se equivoca en este caso el legislador al señalar la tradición, puesto que solamente en algunas, lo que quiere decir finalmente el legislador es que deberíamos hablar de entrega de la cosa. ¿Por qué? Porque hay casos, claro, en los cuales la tradición como tal se asimila al concepto de entrega. Pero hay otros casos en los cuales, por ejemplo, en el contrato de depósito, que la tradición no se equivale a la entrega de la cosa. Por ende, en el artículo 1443, el contrato real debería, en vez de decir tradición, entrega de la cosa. Y en tercer lugar tenemos los contratos consensuales, que son aquellos que no requieren de ningún tipo de, no se requiere ni la entrega ni el cumplimiento de alguna solemnidad. Y en la regla general aquí en Chile, el consensualismo es un principio además que si bien no se encuentra expreso en nuestro código, la doctrina lo entiende como un principio esencial dentro de otro principio que es la autonomía de la voluntad. Todo esto es como un adelanto de lo que vamos a hablar posteriormente. Con esto cerramos la clasificación legal y llegamos a la clasificación doctrinal de los contratos. Efectivamente. Aquí ya no hablamos, ¿cierto?, de normas legales que establezcan estas clasificaciones, sino que es la doctrina, la opinión de gente formada en el derecho. Así que si nosotros opinamos algo, doctrina. Doctrina ley base. Doctrina ley. Minoritaria. Bueno, pues estamos claro en la clasificación doctrinaria, ¿cierto? Contratos típicos y atípicos. Cuando hablamos de algo típico, y también nosotros cuando entramos, que esto es algo común, recurrente, del 18 de septiembre. Claro, no exactamente. Cuando hablamos de típico o atípico, es si está tipificado, ¿cierto? Si nuestro contrato se encuentra o no regulado. Y ahí encontramos contratos típicos, aquellos que efectivamente tienen una disciplina normativa establecida y previa en la ley. Y los atípicos, aquellos que no tienen, ¿cierto?, una regulación o no tienen un reconocimiento legal y por tanto no tienen una disciplina normativa previa. Ahora bien, por ejemplo, encontramos que la compraventa está altamente regulada, ¿cierto? Y contratos como el leasing o el factoring no lo están. Ahí encontramos un ejemplo típico y atípico. Ahora bien, no es taxativa esto de que sean típicos y atípicos, porque puede que los mismos contratos que mencioné efectivamente nuevamente se ingresen al bloque normativo y se regulen y pasen a ser contratos típicos. Por tanto, no es taxativa esta diferencia. ¿Y en virtud de qué entonces que nosotros podemos celebrar contratos que no estén establecidos en nuestras leyes? En virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Es un principio que también vamos a estudiar en este video, así que quédense. Y en virtud de este principio nosotros podemos realizar todo aquello que no esté prohibido y por tanto podemos celebrar actos jurídicos que tengan consecuencias, que no contravengan ciertas disposiciones, pero que pueden tener los efectos jurídicos que nosotros tengamos dejando esas limitaciones de lado. ¿Por qué es importante esta distinción? Bueno, porque en primer lugar, como son contratos que no están regulados,
Aún así tienen que observarse ciertos requisitos, como por ejemplo los de existencia y de validez que se encuentran en el artículo 1445, que también estudiamos en acto jurídico. Hay que tener en cuenta también de que en virtud del artículo 1545, los contratos son ley para los contratantes. Por tanto, también es muy importante. Y también, a falta de regulación, se entiende de que se deben utilizar por analogía ciertas reglas. Por tanto, se tiene que tomar los contratos más cercanos y utilizarlo para interpretar. Dicho eso, entonces pasamos a una segunda clasificación doctrinal donde diferenciamos entre contratos de ejecución instantánea, diferida y de tracto sucesivo. ¿Qué es esto? Este criterio se funda entonces en cómo se cumplen las obligaciones, de qué manera, en qué momento, ¿cierto? Los contratos de ejecución instantánea son aquellos en cuyas obligaciones se cumplen de manera inmediata, en el momento en que se celebra el contrato. La compraventa de cosa mueble. Yo voy al negocio, ¿cuánto sale 100 pesos? En helados de 100, ¿cuánto cuestan? Pago, me dan, instantáneamente el contrato nació y se cumplió, ¿cierto? De ejecución instantánea. Luego encontramos los contratos de ejecución diferida. ¿Cuáles son estos? Son aquellos en que la totalidad de las obligaciones, una o parte de ellas, se cumple dentro de un plazo o por parcialidades. Ahora este plazo puede ser convencional o puede fluir de la propia naturaleza misma del contrato. Si encontramos de que, por ejemplo, de manera convencional, yo acordé pagar en cuotas. Todos los meses voy a pagar un porcentaje del vehículo, de la casa, del producto que estoy comprando. Y de la misma naturaleza encontramos, por ejemplo, un contrato de obra o de transporte. Hay un plazo natural, porque de que pase el camión del punto A al punto B, va a haber un plazo, o la obra también va a durar un determinado plazo. Y finalmente, los contratos de tracto sucesivo. Son aquellos en que las obligaciones de las partes nacen y se extinguen de forma sucesiva. Porque hay prestaciones periódicas que se van desarrollando en el tiempo y que son de la misma naturaleza. Y que al extinguirse entonces vuelven a nacer porque la relación contractual tiene cierta permanencia. El ejemplo por antonomasia entonces es el arrendamiento. Contrato de arrendamiento, claro. Justamente. ¿Cuál es una figura típica de estos contratos de tracto sucesivo? El arrendamiento. Ya, sí, pero tenemos, por ejemplo, la figura del desahucio. Ah, claro. Es que por eso es importante hacer esta distinción. ¿Por qué es importante subclasificar en este asunto? Porque la idea es no clasificar por clasificar, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con la nulidad y la resolución por incumplimiento. Nosotros hablamos de los efectos de la nulidad y vamos a mencionar la resolución por incumplimiento, pero en los contratos de ejecución instantánea y en los de ejecución diferida, estas instituciones producen sus efectos retroactivamente. Pero en los contratos de tracto sucesivo no funcionan hacia atrás, sino que entienden que desde ahí en adelante se acaba el contrato, porque claro, por la clasificación que explicamos recién. En segundo lugar, respecto a la teoría de la imprevisión, que es una teoría que vamos a explicar más adelante, tiene que ver con este hecho, ¿cierto?, que vuelve más oneroso, ¿cierto? A una de las partes, ¿cierto? La alteración sobreviniente de las circunstancias hace excesivamente más oneroso una de las partes, ¿cierto? Ella solamente se concibe respecto de contratos en los que haya un tiempo para su ejecución, ¿cierto? Por tanto, los de ejecución instantánea no pueden caben aquí. No caben, porque necesitamos que ocurra un hecho entre medio. Y finalmente, ¿cierto? Referido al tema de la resiliación y el mutuo disenso, ¿cierto? Es normal que las partes de mutuo acuerdo, ¿cierto?, puedan rescindir de su contrato, la voluntad de ambas partes, pero en el tema de los contratos de tracto sucesivo, puede que una de las dos partes de manera unilateral decida terminar el contrato. Y aquí encontramos efectivamente la figura del desahucio. En el arriendo, por ejemplo, una de las partes de manera unilateral puede decir, ¿sabes qué?, hasta que llegue el contrato. Porque esa no sería un mutuo disenso, sino que sería unilateral. Dicho eso, pasamos a la tercera clasificación. Efectivamente, Mauro, nos toca hablar de los contratos individuales y los contratos colectivos. Los contratos individuales son aquellos en que los efectos de este contrato van a afectar solamente a las partes que concurrieron con su voluntad a contratar. Y esto es la regla general. El efecto relativo, el principio del efecto relativo de los contratos está aquí en la regla general. Pero hay ciertas excepciones. Y estas excepciones las constituyen lo que es los llamados contratos colectivos. Estos contratos colectivos son aquellos contratos los cuyos efectos van a crear derechos y obligaciones para personas que no concurrieron con su voluntad a la celebración del acto. El ejemplo más típico es el acuerdo de copropietarios. Por ejemplo, Mauro, digamos que vive en un condominio
y tiene una reunión con los demás copropietarios de los demás edificios para llegar para hacer un contrato. Pero Mauro no va a esa reunión o está en contra de lo que sea que acuerden. Pero los demás vecinos sí van y se alcanza el quórum para hacer votación y se firma el contrato. Y este contrato va a tener efectos y obligaciones igual respecto de Mauro, siendo que este no fue o está en desacuerdo con lo que se contrató. Ese es el gran ejemplo. Ahora, también encontramos los contratos preparatorios y los contratos definitivos. Los contratos preparatorios son aquellos en que las partes van a celebrar, van a convenir que se va a celebrar otro contrato en el futuro, que va a ser el llamado contrato definitivo. El ejemplo por antonomasia es el contrato regulado en el artículo 1554 del Código Civil, el contrato de promesa. En el próximo video se ve la promesa. Y por otro lado tenemos los contratos definitivos, que son aquellos que se celebran en cumplimiento de la obligación de hacer que se estipuló en el contrato preparatorio, que era de celebrar este contrato definitivo. Luego tenemos la última clasificación doctrinal. Sí. Contratos libremente discutidos y de adhesión. El criterio para distinguir este tipo de contratos entonces son las circunstancias en las que se encontraban las partes. Si pudieron o no negociar libremente los términos del contrato, o si por el contrario, una de las partes de manera unilateral presentó un contrato y la otra solamente pudo decir sí o no. Por tanto, ¿cuáles son los contratos de libre discusión? Aquellos en que las partes contratantes han discutido y negociado libremente el contenido y las cláusulas del contrato. La regla general, que mira la voluntad. Justamente. Y los contratos de adhesión entonces son aquellos que el contenido contractual ha sido dictado o redactado unilateralmente por una de las partes en términos tales que la otra no puede negociarlo ni modificarlo, quedando entonces limitado simplemente a aceptarlo como un todo. Y cuando lo acepta, se adhiere. Por eso hablamos de contratos de adhesión. Acepto los términos y condiciones. Justo, claro. Aceptar, siguiente. Acepto las cookies. Sí. Siguiente. Ahí encontramos un ejemplo claro. Ahora bien, ¿por qué es importante determinar, cierto, si es un contrato de adhesión o de libre negociación? Porque los contratos de adhesión, en virtud de que hay una de las partes que se encuentran de medro, ¿cierto?, encontrándose en la posición de aceptar o no aceptar, nuestro tratamiento jurídico llega a protegerlos. ¿Y cómo lo protege? En virtud de instituciones como la protección al consumidor o al trabajador. Ahí hay ejemplos claros de... Yo voy al supermercado y el precio está establecido. No puedo negociar el precio. ¿Acepto o no acepto? Y por tanto, el ordenamiento me cuida y me protege. El CERNAC está ahí. Está ahí atento. Por tanto, acechando el caso de la inspección del trabajo, ¿para qué decir? Y una segunda importancia, ¿cierto?, tiene que ver con el tema de la interpretación de los contratos. Como solamente uno fue el que redactó de manera unilateral, siempre que haya que interpretar este contrato, se interpretará en contra del redactor. Y por tanto se entenderá que se favorece a el deudor, en este caso al cliente, al consumidor o al trabajador. Siempre se reinterpretará en contra del deudor. Y además también existe la preferencia de la cláusula manuscrita sobre la impresa. Dicho eso, entonces pasamos a las categorías contractuales. Efectivamente, Mauro, ahora nos toca hablar sobre las categorías contractuales, es decir, aquellos contratos que no tienen una contraposición con cual comparar. En primer lugar encontramos el contrato dirigido. Cuando hablamos del contrato dirigido hablamos sobre aquel contrato que tiene una reglamentación legal de carácter imperativo. ¿Qué quiere decir? Que la ley va a entrar a regular aspectos esenciales del contrato, de tal manera que este contenido esencial no puede ser dispuesto por las partes, no puede ser modificado o dejado sin efecto. ¿Cuál es el fundamento de esto? Es la protección a una de las partes que se encuentra en una posición más débil que la otra. El ejemplo clásico es el contrato de trabajo. También encontramos los contratos relacionados a el derecho del consumidor. Todos ejemplos clásicos. Luego seguimos con Mauro. Contrato forzoso. ¿Ya? Hablamos entonces, comentó mi compañero, de que la ley puede intervenir a aspectos clave dentro del contrato, pero sin afectar su sustanciación normal. Pero también la ley puede obligar a celebrar o dar por celebrados ciertos contratos. Y aquí encontramos entonces dos tipos de contratos forzosos, los ortodoxos y los heterodoxos. En los contratos
ortodoxos, el legislador, ¿cierto?, obliga a contratar, pero da cierta libertad para que la persona, aparte, ¿cierto?, determine con quién co-contratar y en qué términos lo va a hacer. Un ejemplo de esto, ¿cierto?, lo encontramos en el artículo 775 del Código Civil respecto de las obligaciones que establece el usufructo. Y luego encontramos el contrato forzoso heterodoxo, en el cual el legislador no solamente te obliga a contratar, sino que además te determina con quién contratar y cuál será el contenido mismo del contrato. Aquí claramente se evidencia una vulneración, ¿cierto?, a la manifestación de la voluntad de las partes, en virtud de cual la ley se impone por sobre la voluntad. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de esto? Por ejemplo, la prestación de servicios básicos, en donde uno puede estar asentado en determinado territorio, tiene que contratar con una empresa determinada que preste ese servicio en términos que la ley establece, por ejemplo. Ahora bien, hay cierta discusión sobre la naturaleza jurídica del contrato forzoso, porque claro, nos encontramos ante la ausencia de voluntad en el caso del contrato forzoso heterodoxo. Sin embargo, la doctrina establece de que aún así tiene la naturaleza de contrato. Dicho eso, pasamos a otra subcategoría, ¿cierto? Otra categoría más, que es el contrato tipo. ¿Qué es este contrato tipo? Bueno, es aquellas cláusulas o disposiciones que se redactan de antemano y en forma abstracta, las cuales van a ser utilizadas en un futuro en una serie indeterminada de contratos. Es decir, existe un contrato inicial llamado contrato madre o contrato tipo y luego muchos contratos específicos que van a salir o emerger en virtud de él. Se establecen entonces los requisitos, las cláusulas, las condiciones básicas a servir para toda una serie de contratos subsiguientes. Ahora bien, la doctrina distingue entre dos tipos de contratos tipos, por así decirlo. Los contratos tipos unilaterales y bilaterales. En los unilaterales son aquellos contratos tipo que están celebrados por personas o empresas que tienen intereses económicos convergentes. Por ejemplo, el dueño de Falabella y el dueño de Ripley. Quiere decir que sus intereses son convergentes, que se unen, ¿cierto? Que pueden ser los mismos. Por tanto, se encuentran en un lugar determinado de la relación jurídica y son ellos entonces los que determinan un contrato que va a servir de base para sus futuros clientes. Y en segundo lugar, los contratos tipos bilaterales son aquellos celebrados por contratantes y representantes de intereses económicos divergentes. Aquí encontramos la famosa negociación colectiva en sede laboral, donde ambas partes, ¿cierto?, ambos intereses económicos se juntan y determinan cuál va a ser el contrato tipo que va a servir de base para muchos futuros contratos. Aquí claramente se hace un contrapeso, ¿cierto?, a este tipo del contrato tipo, en donde pueden participar ambos tipos de intereses económicos. En tercer lugar, encontramos también los contratos leyes. ¿Qué son los contratos leyes? Bueno, si se recuerdan lo que hemos hablado en derecho administrativo, ¿cierto? El Estado tiene como fin la realización o la satisfacción del bien común. Y para ello entonces debe lograr ciertas políticas económicas y sociales para llegar a este bien común, ¿cierto? Pero bien, al realizar, ¿cierto?, estas políticas públicas, puede que el Poder Legislativo las vaya sacando. Están susceptibles a ser modificadas por el legislador. Por tanto, para dar seguridad y permanencia a las prestaciones o a las políticas públicas empleadas en el pos del bien común, el Estado puede celebrar ciertos contratos leyes, en donde a través de esta figura, ¿cierto?, se resguarda una relación, una política pública a un determinado entorno. Como ejemplo, ¿cierto?, encontramos el decreto con fuerza de ley número 2 del año 1959. En este caso, entonces la Corte Suprema reconoce plena eficacia de estos contratos leyes y señala que el Estado no puede desahuciarlos unilateralmente, porque son convenciones, son contratos, y los contratos solamente se extinguen de la forma en que nacieron. Por tanto, no puede el Estado después decir de manera unilateral que se acaban. Siguiendo con las clasificaciones, y sabemos que esto es bastante abstracto, ¿cierto? Sí, ya no, vamos a pasar por encima de algunos contratos, claro, la verdad. Encontramos el autocontrato. ¿Qué es el autocontrato? Es un acto jurídico en el cual una persona celebra un contrato consigo misma. Hay tres, sin que sea claro. Entonces, ¿cómo puedo hacer un contrato conmigo mismo? Hay tres escenarios. En primer lugar, encontramos de que, por ejemplo, voy a dar ejemplos para tratar de aterrizar esto porque es muy enredado. Sí. Don Vázquez me da un mandato para que yo lo represente y actúe a nombre de él. Y me dice, vende este auto. Pero yo digo, ¿sabes qué? Quiero comprar yo ese auto. Entonces voy a actuar como Mauro, voy a actuar como Matías y voy a hacer el contrato conmigo mismo para que se venda. En este caso entonces, por regla general,
el legislador no lo permite, a menos que exista una aprobación expresa del mandante, en este caso de Matías. El segundo escenario es que se actúe la persona en virtud de dos tipos de representaciones. Yo ahora represento a mi compañero y a don Méndez, que vino de visita a lo esto hace 2 semanas. Represento a dos personas distintas. Y en virtud de que represento a dos personas distintas, declaro la voluntad de ambos, pero conmigo mismo. Es decir, yo firmo el contrato, hago como esa representación y por tanto no concurre ninguno de los dos y estoy contratando yo solo. Esto se ve claramente en el tema de las relaciones de compraventa de acciones. Ahí concurre corredores de bolsa. Justamente, ahí claramente el ejemplo. Y en último lugar, y esto es un poco más abstracto, puede ocurrir de que exista una persona que tenga dos tipos de patrimonios distintos. Aquí voy a dar el ejemplo de la mujer en la sociedad conyugal. Recordemos de que cuando un hombre y una mujer se casan bajo sociedad conyugal, ¿cierto? Existen cierto tipo de haberes, los haberes propios, el haber común, el relativo, ¿cierto? Hay cierto tipo de haberes. Y además la mujer tiene para sí el patrimonio reservado del artículo 150. ¿Qué pasa si la mujer era copropietaria de un inmueble, tenía 50% del inmueble y otra persona tenía otro 50%? Se casa bajo sociedad conyugal. Esos 50%, ¿cierto? Ingresa al haber común, ¿cierto? Podemos explicar que esto tienen... En fin. Pero ¿qué pasa si en virtud de su patrimonio propio compra el 50% restante? En este caso, la mujer tendría doble personalidad, porque sería dueña de todo, ¿cierto? El inmueble, pero tendría un 50% que está integrado en un patrimonio y un 50% que está ingresado en otro patrimonio, efectivamente. ¿Qué hacer entonces? Bueno, puede disponer contratando con ella misma. Con esto entonces terminamos esta clasificación y pasamos al subcontrato o subcontratación. Efectivamente, Mauro. Y este subcontrato es aquel contrato que viene derivado, en este caso, de otro. Y como tú bien hablaste, existe un contrato madre, que lo nombraste en los contratos tipo, los contratos tipo, efectivamente. Y desde el contrato madre es que nacen estos subcontratos. Ahora bien, hay ciertos requisitos del contrato base madre. En primer lugar, que debe ser de la misma naturaleza que el contrato o subcontrato que se va a celebrar. Y en segundo lugar, el contrato base debe ser o de tracto sucesivo o de ejecución diferida, dado que en los de ejecución instantánea, tanto los derechos y las obligaciones van a nacer para morir en el mismo momento. Ejemplos de subcontrato en el Código Civil. Por ejemplo, en materia de arrendamiento. En este contrato, el arrendatario no va a tener la facultad de subarrendar a menos que expresamente se la conceda el arrendador. Entonces ahí tenemos un subcontrato. Luego pasamos a otra figura, que es el contrato de persona por nombrar. Y es aquel en que una de las partes se va a reservar, en este caso, la facultad de designar con posterioridad a la celebración el nombre de la persona con la cual va a contratar. Y aquella con la que va a contratar retroactivamente va a adquirir los derechos y las obligaciones que emanan del contrato. Bastante simple este contrato, no hay mucho más. El mandato, un claro ejemplo. Sí, efectivamente, el mandato aparece ahí, mandato regulado en el 2116 del Código Civil y siguientes. Y por último tenemos el contrato por cuenta de quien corresponda. Última figura que analizaremos en esta parte de este primer bloque. El contrato por cuenta de quien corresponda se diferencia del contrato anterior, dado que al momento de su celebración una de las partes tiene solo formalmente la calidad de tal, pero ella después será necesariamente reemplazada por otra que va a ser el definitivo contratante, el verdadero contratante, como que va a haber una persona que está ahí contratando conmigo, pero va a tener la calidad temporal de contratante, porque después va a aparecer otra, sale Mauro, y ella va a ser en definitiva quien contrate. Con eso entonces cerramos el primer bloque de las clasificaciones de los contratos, así que pausa. Tío. Retomamos entonces el estudio de contratos parte general y habiendo establecido entonces, cierto, que los contratos son una fuente de las obligaciones, habiendo clasificado los contratos,
habiendo clasificado de alguna manera profusa, otros por encimita, ¿cierto? Pasamos a ciertos principios generales de la contratación. Cabe destacar de que siempre que hablemos de una área determinada, esta área va a estar elevada, ¿cierto? O envuelta con ciertos principios. Lo vimos en derecho administrativo y ahora lo vemos en derecho civil respecto de la contratación. Hay principios generales que envuelven a la contratación. ¿Cuáles serían estos principios? La autonomía de la voluntad y la buena fe. La autonomía de la voluntad se contrapone a un principio que nosotros vimos respecto al derecho administrativo, que es el principio de legalidad. Si son fans de nuestro podcast y no han seguido, lo lamento para empezar, pero si no han seguido en estos videos, se pueden dar cuenta de que la administración solo estaba facultada para realizar aquello que la ley expresamente le facultaba, lo permitía realizar, ¿cierto? Y sin embargo, las personas, los particulares, al contrario, podemos realizar todo aquello que no está prohibido. Por tanto, y dentro de las no prohibiciones está justamente el contratar. Y esta autonomía de la voluntad se desprenden 4 subprincipios de ella, ¿cierto? Que es el principio de consensualismo, libertad contractual, fuerza obligatoria de los contratos y el efecto relativo de los contratos. Dicho eso, entonces, el segundo principio es la buena fe objetiva, que es un principio también general del derecho. También lo vamos a tomar respecto a los contratos como regla de conducta. Claro, por tanto, la autonomía de la voluntad va a servir como fuente, límite, pero no va a estar exenta de que la buena fe esté por ahí observando con ojo atento. De limitaciones. Vamos a explicar, así que introduzcámonos ya en el tema. Autonomía de la voluntad. Como acabo de mencionar, ¿cierto? Encontramos de que desde acto jurídico, que lo venimos hablando, que un acto jurídico es la manifestación de la voluntad, que la voluntad es un requisito de existencia, que si no hay voluntad no existe acto jurídico, no hay contrato, etc. Por tanto, encontramos de que la voluntad es la fuente de la obligación, de donde surge, ¿cierto? Y también la medida, es decir, su alcance. Porque a través de la voluntad creamos una obligación, creamos un derecho y también determinamos hasta dónde se extiende el mismo. Por tanto, en cuanto a principio, esta autonomía de la voluntad considera que la voluntad de las partes es suficiente para crear derechos y obligaciones. Es decir, los derechos y obligaciones se fundamentan en la voluntad de las partes. Este principio reconoce a las partes entonces la facultad de determinar por sí mismo, ¿cierto?, cuál va a ser el alcance, los efectos y la duración del contrato que se celebra. Ahora bien, como dije, ¿cierto?, siempre respetando los límites que el mismo ordenamiento jurídico establece. La ley, ¿cierto?, lo del público, etc. Ahora bien, ¿cuáles son los postulados, ¿cierto? ¿Dónde se sustenta este tema de la autonomía de la voluntad? Bueno, en virtud de que todos somos iguales ante la ley. Como hay una igualdad, ¿cierto?, se entiende de que somos capaces y estamos en la misma situación para poder celebrar actos jurídicos y contraer derechos y obligaciones. Adquirir y contraer derechos y obligaciones. Por tanto, somos todos libres y somos todos iguales. En esa libertad podemos decidir si contratar o no contratar. En esa misma libertad también podemos determinar el contenido y con quién voy a contratar. El contenido, el alcance, todo eso en cuanto a mi libertad y a mi igualdad con lo que interactúa. Dicho eso, entonces, esta manifestación o esta autonomía de la voluntad, como mencioné, no está exenta de ciertos límites. Y uno de los límites más claros es el otro principio, que es la buena fe objetiva, que es una norma de conducta, por así decir, un principio que trata de revisar que la conducta esté determinada. Que después lo vamos a analizar. Sí, esto es un preludio, estamos recién sentando las cartas ahí. Ahora bien, el líder contractual. ¿Qué es el líder contractual? Es este camino, son los pasos para que nazca el contrato, ¿cierto? Claro. Para que entonces surcan los derechos y las obligaciones. Esta manifestación de la voluntad o esta autonomía de la voluntad está presente en todas las etapas del líder contractual. ¿Cuáles son estas etapas? Entonces encontramos la etapa de formación del contrato, la etapa de ejecución del contrato, ¿cierto? Entonces, en esta etapa de formación del contrato, en primero, encontramos que son desde las tentativas preliminares o negociaciones hasta el perfeccionamiento mismo del contrato. Aquí, en concreto, ¿cierto?, en virtud de los principios y subprincipios que acabo de mencionar, se manifiesta el principio de consensualismo y libertad contractual. En la segunda etapa, que sería la fase de los efectos del contrato, es la fase que comienza una vez que se perfecciona el contrato y comprende principalmente la ejecución del mismo. Y aquí encontramos los subprincipios de fuerza obligatoria y efecto relativo. También vamos a explicar todo de cada uno de ellos, así que tranquilos.
Centrándonos netamente en la fase de formación del contrato, encontramos, como pregué, ciertas etapas que no siempre van a estar presentes, no siempre se van a dar estas 4 etapas, pero son las siguientes: los tratos preliminares, la fase de oferta, la celebración de un contrato preparativo y la celebración de un contrato definitivo. ¿Por qué no siempre van a estar? Porque los tratos preliminares son ¿qué? Son momentos previos, ¿cierto?, en la formación del contrato, en donde hay ciertas tentativas, ciertas negociaciones, Así como, ¿cuánto vale lo de la vacía? Y uno piensa así como, discusiones sobre el contenido mismo del contrato, regateos que va a tener esta cláusula, esta otra. No, listo, esto es incluso antes de la oferta misma. ¿Por qué no siempre va a estar? Porque a veces, como mencionamos, oye, 100, ok, listo, no hay negociaciones previas, listo. Entonces a eso hablamos de tentativa. Entonces, una vez que las tentativas llegan a un asidero, ¿cierto?, es que se efectúa la oferta. Una vez establecido, ¿cierto?, esto discutido las cláusulas del contenido, se hace una oferta formal. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con estas negociaciones preliminares, se realiza esta oferta. Ahora bien, respecto de la fuerza vinculante, ¿cierto?, antes de que se realice, nosotros hablamos de la oferta también, pero estas tentativas preliminares no tienen fuerza vinculante, es decir, que no hay nada todavía, entonces no me puedes exigir, oye, realicemos ese contrato, porque son tentativas preliminares. claro, Sin perjuicio de lo cual, existe una responsabilidad llamada in contraendo o la responsabilidad precontractual, es decir, una responsabilidad que surge antes de que el contrato mismo nazca. Entonces, ¿cuándo, cierto, vamos a ser responsables por supuestos de responsabilidad precontractual? Es decir, estamos recién con tentativas y ya me vas a ser responsable. Sí. Primero, ¿en qué descansa esto? En la buena fe objetiva, que es esta buena conducta que se debe observar en todas las etapas también. ¿Cuándo entonces hay supuesto de responsabilidad precontractual? En el caso en que un contrato sea declarado nulo, habiendo conocido o debiendo conocer el vicio que afectaba el contrato por parte de uno de los contratantes. Cuando existe un acuerdo sobre la totalidad del contenido del contrato, ¿cierto?, y que solo falta la suscripción de un documento y que una de las partes se desista sin justificación alguna. Otro caso es que las negociaciones fueron iniciadas de mala fe. En este supuesto se da inicio a las negociaciones, pero nunca existió una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo. Y la última, cierto, escenario es donde las negociaciones se iniciaron de buena fe, pero una vez que se empiezan a desarrollar estas negociaciones, cierto, una de las partes se va sin justificación. En estos casos, entonces, hay responsabilidad precontractual. Como ejemplo, entonces, imagínense, yo intento ver los precios del mercado y simulo, cierto, de mala fe, nunca tuve la voluntad de contratar, empiezo a hacer tentativas por aquí y por allá para saber cómo está el precio, ¿cierto? Hay responsabilidad precontractual. claro. Yo le digo, yo quiero un helado de 100. Entonces voy aquí al kiosco aquí afuera. ¿Cuánto cuesta? Y le digo, ¿cuánto cuestan los helados de 100? Y no le digo así como que lo voy a comprar, pero digo, ¿me puede sacar uno? Déjeme ver, déjelo ahí un ratito y vuelvo al tiro. No. Ahí yo en ningún momento quería ese helado así, ojo, estaba a ver caro, pero lo hice de mala fe. Ahí hay ciertos ejemplos para que traten, porque igual sé que son cosas media abstractas. ¿Cuáles son los requisitos para que exista entonces? Hablamos de los supuestos, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que exista o que haya existido un acuerdo de iniciar negociaciones y que comenzaron inclusamente a desarrollarse generando confianza, ¿cierto? El segundo requisito es que exista un retiro injustificado de uno de los intervinientes en este tipo de negociaciones. Este requisito entonces trae en cuenta la imputabilidad, es decir, dolo o culpa de que se haya retirado, ¿cierto?, imputablemente. Por lo tanto, la fuerza mayor, no, si me retiro por fuerza mayor, no se puede. Y en tercer lugar, que la existencia de perjuicios, es decir, que se me hayan producido ciertos daños, ¿cierto? Sí. Al haber infligido esta confianza, sufrí daños, porque yo efectivamente realmente pensaba de que esto se iba a llevar a cabo y por tanto no sé. Imagínense, yo tenía mi oficina del sur y dejé sur a Santiago para realizar unas negociaciones tentativas y todo el dinero que perdí, el tiempo, claro que me generó un perjuicio. Totalmente. Dicho eso, entonces, centrémonos en los principios o subprincipios, ¿cierto?, que están en estas etapas. Cuéntanos, por favor, Tom Baxter. Sí, como dijiste, Mauro, son los principios que se extraen del principio de mayor de autonomía de la voluntad. Y los primeros 2 principios los encontramos en esta primera etapa, que es la etapa de formación del contrato. El primero de ellos es el principio del consensualismo. El principio de consensualismo lo nombramos en su momento cuando hablamos de una clasificación legal de los contratos, que tiene relación con que los contratos por regla general se van a perfeccionar con el solo acuerdo de voluntad de las partes. Ahora bien, esto tiene mucha relación con la autonomía de la voluntad. Y en Chile, como tal, este principio no se encuentra expreso
no dice el código en Chile se consagra el principio del consensualismo, no. Pero la doctrina ha sido bien clara en que se extrae este principio de los artículos 1443 y 1445 del Código Civil, respecto a los cuales se entiende que en Chile igualmente prima este consensualismo, que la regla general es que los contratos se perfeccionan por el solo acuerdo de voluntades. Ahora bien, hay ciertas excepciones al consensualismo, las cuales ya las vimos, las nombré en su momento respecto a la misma clasificación, que son, por un lado, los contratos reales, que son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, no con la tradición, como dice el código, y por otro lado, los contratos solemnes, aquellos que requieren la realización de un requisito establecido por la ley para que el acto finalmente nazca, porque es un requisito de existencia. Esas son las limitaciones. Por otro lado, encontramos atenuaciones al este principio de consensualismo, las llamadas formalidades. Las formalidades que pueden tener distintos apellidos, formalidades habilitantes, formalidades de por vía de prueba, por vía de publicidad, o las formalidades convencionales. Aquí se atenúa igual el consensualismo. Eso respecto al primer principio. Ahora pasamos al segundo principio, también dentro de esta primera etapa de formación del contrato, que es el principio de la libertad contractual. ¿Qué significa esto? Que los contratantes tienen libertad, tienen plena vigencia en poder reglamentar sus, en este caso, relaciones económicas en los términos que estimen más convenientes. Ahora bien, la libertad contractual igual tiene un término más amplio que se traduce en 3 afirmaciones. La primera es que yo, como persona, puedo decidir si quiero contratar o no. Por ejemplo, yo decido si quiero o no contratar con Mauro. En segundo lugar, ahí también mezclé la segunda afirmación, que es la libertad para elegir con quién contratar. Yo puedo elegir si quiero contratar con Mauro, si quiero contratar con, no sé, con Alessandri, con Sotoclos, yo puedo elegir. Y en tercer lugar, puedo tener la libertad para fijar el contenido del contrato. Puedo fijar lo que quiero contratar con Mauro y podemos establecer el contrato. Ahora bien, estas tres afirmaciones tienen excepciones. Una primera excepción respecto de la libertad de contratar o no contratar lo encontramos en los contratos forzosos, que el legislador obliga en este caso a celebrar un contrato o da por celebrado uno. En segundo lugar, la libertad para elegir la persona con quien contratar también lo encontramos en los contratos forzosos heterodoxos o los contratos dirigidos que nos nombramos. Y en tercer lugar, respecto a la libertad para fijar el contenido del contrato, tenemos los contratos de adhesión, es una excepción, y también los contratos tipos, entre otros. Con eso, entonces, pasamos a la segunda fase. Cerramos la primera fase, que es la fase de formación del contrato, y pasamos a la segunda fase, que es la fase de ejecución del contrato o de los efectos que se producen, los efectos que nacen del contrato. Y aquí encontramos también 2 subprincipios: el principio de fuerza obligatoria de los contratos y el principio del efecto relativo de los contratos. Mauro, por favor. Efectivamente. Quiero recordar, para que no se pierdan, ¿cierto?, de que hay 2 principios que envuelven a la contratación: la autonomía de la voluntad y la buena fe objetiva. Y de la autonomía de la voluntad salen 4 principios, 2 de los primeros que están en la primera fase y 2 de los últimos que están en la segunda fase, que voy a explicar ahora mismo. ¿Qué es la fuerza obligatoria? En virtud del artículo, esto se encuentra en el artículo 1545. Contiene el llamado principio pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos deben cumplirse. Sí. Los patos también. ¿De dónde sacamos de esto de que los contratos deben cumplirse? Los invito a leer el 1545 porque es súper drástico lo que dice. Leamos. Contratos válidamente celebrados tienen o son ley para la parte. Las frases son ley, ¿cierto? Establece, claro, de manera irrestricta de que debe cumplirse, ¿cierto? Entonces le da cierta seguridad al contrato.
una obligatoriedad que va más allá de que la voluntad sella, ¿cierto? Sella este contrato y se vuelve ley. Por tanto, se traduce en que el contrato es intangible, no puede ser alterado, modificado ni derogado por una sola de las partes. Tampoco ni por el juez ni por el legislador. O sea, queda amarrado, ¿cierto?, a la voluntad y debe ser cumplido porque es ley. Ahora bien, de la frase ley para las partes, claro, uno pensaría, ¿cierto?, de que solamente afecta a las partes tratantes, pero no es así, también es ley para el legislador y para el juez, es decir, nadie puede modificarlo. Entonces, respecto de las partes, centrémonos en ellos. Están sujetas a cumplir estrictamente lo convenido en el contrato. Esto también lo hablamos respecto del pago, ¿cierto? Deben realizar, ¿cierto?, la prestación que se establece ahí expresamente. Además, ninguna de las partes de manera unilateral puede modificar el contenido del contrato o ponerle término al mismo. Es decir, si quieren que el contrato termine, deben o cumplir la obligación, ¿cierto?, llevarla a cabo, o de mutuo acuerdo dejarlo sin efecto. El mutuo dicen. Justamente la figura que también revisamos. Esta figura, ¿verdad?, es sin perjuicio de lo que hablamos del desahucio, que es una figura en virtud de la cual una sola de las partes dejaba sin efecto el contrato en el tema de los arriendos, por ejemplo. Claro, efecto sucesivo. Justamente. Así que recuerden esa clasificación, las que dijimos al principio, que son importantes. Ahora, respecto del legislador, este no puede intervenir en el contrato que se encuentra válida y legalmente celebrado, lo que se traduce en una limitación de dictar leyes que vengan a modificar dichos contratos. Sin embargo, la intangibilidad no es absoluta, debido a que existen ciertas excepciones que el legislador utiliza para atentar contra este principio. Y aquí encontramos las llamadas leyes de emergencia con carácter transitorio. En contexto de situaciones graves que justifican la intervención del legislador, pueden modificar lo convenido por las partes. La dictación de estas leyes siempre se aprecia, ¿cierto?, fundamentalmente en periodos de crisis económica. En segundo lugar, encontramos las leyes permanentes. Las leyes permanentes alteran lo convenido por las partes, pero que tiene de particular en ciertos derechos en particular. Me explico. Por ejemplo, las partes establecen el pacto comisorio calificado. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del pacto comisorio? Que era nada más y nada menos que establecer la resolución, ¿cierto? Sí, la coalición resolutoria de establecerla expresamente en el contrato. Y decir, quiero que ante el incumplimiento, ipso facto, el contrato se resuelva. La ley dice, alto ahí, porque tienes un plazo de 24 horas. Es decir, una ley permanente se introduce respecto de lo pactado por las partes y dice, alto, por favor, vengo a establecer ciertas cosas. Otro ejemplo también se viene el tema de la figura del desahucio. El desahucio, entonces, en el arriendo, una de las partes dicen, ok, el arrendador, por ejemplo, dice, quiero que me devuelvan la casa. La ley dice, ok, pero debe haber un plazo que debe respetar. A pesar de que una de las partes diga, no, quiero terminarlo ahora, la ley misma dice, hay un plazo. Y en tercer lugar, encontramos las leyes especiales con efecto retroactivo. Y aquí sí que la cosa se pone complicada porque vienen a modificar un contrato en curso. Es decir, sería la más grave vulneración a la intangibilidad del contrato, Claro. ya que no solo afectaría a esto, sino además otros tipos de derechos adquiridos en virtud del contrato. Entonces aquí la ley llega, modifica y deja sin efecto el contrato. Aquí hay ciertas discusiones. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Porque podemos establecer de que en virtud del artículo 19 número 24, que estudiamos, que establece el derecho a la propiedad, también puede haber derecho a la propiedad sobre derechos personales. Y efectivamente se puede. La Constitución no los excluye, de hecho se aceptan. Soy dueño de este derecho personal, por tanto, a través de la ley no lo puedes sacar. Sin embargo, el mismo artículo 19 número 24 establece que hay ciertas maneras en que se puede privar o limitar este derecho a la propiedad. Justamente a través de una ley expropiatoria cuando existan razones. ¿Cuáles son esas razones? También las vimos en el podcast pasado, así que vayan a verse ahí. Dicho eso, terminando respecto del legislador, hablemos del juez. ¿Qué pasa con el juez? Así como el legislador está prohibido, ¿cierto?, modificar lo pactado entre las partes, lo mismo ocurre con el juez. Son dos supuestos los que se mencionan. Pero en el fondo, el juez no puede, a pretexto de interpretar el contrato, modificarlo. No puede, ¿cierto? Ni aún a pretexto, ¿cierto?, de que han cambiado las condiciones, no se puede. El juez no puede interpretar el contrato de tal manera que lo modifique en su contenido. Y aquí surge una teoría doctrinaria, porque esto no está reconocido en otro ordenamiento jurídico. Existe una teoría doctrinaria que permite al juez intervenir y modificar los contratos. ¿Cuándo? En la teoría de la imprevisión. Pero yo sé que hasta el momento ustedes dicen, pero ¿cómo? Ok,
yo pacto algo, entonces el juez se puede llegar y meter. Vamos por partes. La teoría de la imprevisión es algo que nosotros venimos advirtiendo desde el principio del podcast, de este capítulo, ¿verdad? Menos. Sí. Así que si son atentos, vayan ahí tanteando. ¿Qué es la teoría de la imprevisión? Son aquellos supuestos bajo los cuales los jueces estarían facultados para entrar a revisar o incluso dejar sin efecto contratos en curso. ¿Por qué? Producto de una excesiva onerosidad sobreviviente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se intenta solventar o resolver? Imaginemos lo siguiente. Entre la celebración de un contrato y su cumplimiento acontecen de forma imprevista hechos ajenos a la voluntad de las partes que hacen variar las circunstancias existentes al momento de la celebración, originando entonces un desequilibrio grave en la prestación que una de las dos partes debe realizar. Me explico. Imaginemos con mi compañero Matías Vázquez, celebramos un contrato en el cual yo voy a transportar una carga de Santiago a Puerto Montt. Más lejos todavía, lo más lejos posible, al Faro, al último. Ya. Y listo, entonces yo digo, don Vázquez, son una cantidad X de dinero. Están todas las carteras despejadas, todo bien, todo tranquilo. Sin embargo, desde que yo celebro el contrato, voy viajando, aún no cumplo con mi obligación, ocurre un cataclismo, un terremoto que destruye las carreteras. Y me imposibilita, ¿cierto?, realizarlo por esa vía. Por tanto, y esto es súper importante, el hecho que ocurre debe permitir que aún así se lleve a cabo la prestación. Porque si el hecho hace imposible la prestación, estaríamos hablando de fuerza mayor o caso fortuito. Y ahí se resuelve por otra vía. Pero si todavía es posible realizar la obligación, pero de manera mucho más gravosa para mí, estamos hablando de la teoría de la imprevisión. Entonces, a lo mejor yo debería bordear por Argentina o tomar barco, avión. Claro. Entonces, todavía podría cumplir la obligación, pero tendría que gastar mucho más de lo que pactamos. Por tanto, un hecho sobreviviente hace que sea mucho más oneroso para una de las partes. Y por eso se entiende que el juez debe intervenir y decir, oye, tratemos de resolverlo por otra vía. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta teoría de la imprevisión? En primer lugar, se debe tratar de un contrato oneroso conmutativo. Recuerden la clasificación. ¿Por qué oneroso conmutativo? Oneroso porque reviste utilidad para ambas partes y conmutativo porque además yo pude haber previsto la utilidad al momento de celebrar el contrato. Al momento de celebrar el contrato dijimos, sí, me parece que el precio está acorde a la prestación que voy a realizar. Por tanto, se puede. En los aleatorios, recuerden que no se podía. En segundo lugar, debe ser un contrato que requiera del transcurso del tiempo para su ejecución. Aquí encontramos lo de ejecución diferida y de tracto sucesivo. Recuerden que el otro era de ejecución instantánea. Y esos se dejan afuera porque yo cumplo la obligación al momento y la obligación se extingue y se termina. En cambio, en lo de ejecución diferida y tracto sucesivo, estamos hablando de un contrato que se celebra en un periodo de tiempo largo y por tanto puede ocurrir un hecho entre medio. En tercer lugar, otro elemento, encontramos que los hechos que ocurrieron, ¿cierto?, que alteraron esta situación, no deben haber sido previsibles por ninguna de las partes para el cumplimiento del contrato. Es decir, tiene que ser algo que ninguna de las partes haya podido prever en ninguno de los casos, o sea, fue algo que nos dejó a todos atónitos. También los hechos imprevisibles tienen que haber alterado el escenario que celebró el contrato, porque por mucho que haya habido un cataclismo que nadie pudo haber previsto, a lo mejor la cartera quedó impoluta y no, tiene que el hecho impredecible, ¿cierto?, haber alterado, haber hecho que una de las dos partes tenga que realizar mucha más carga onerosa. Además, ese hecho no debe ser imputable a ninguna de las partes, porque si el hecho, claro, lo hizo Matías, que Claro, yo se levantó a poner bomba en la cartera, fui yo. claro. Y por último lugar, las partes no deben haber incluido una solución expresa del contrato. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy precavido y pongo que Matías debe responder ante todo escenario, ¿cierto?, aún ante fuerza mayor y caso fortuito y teoría de imprevisión y todo? Ahí entonces en ese caso no podríamos estar hablando de teoría de la imprevisión. Ahora bien, en nuestra legislación, como acabo de mencionar, no existe una consagración expresa que regule o que reconozca esta figura. Por tanto, como mencioné, es algo netamente doctrinal. Es más, también tenemos argumentos a favor y argumentos en contra. Argumentos en contra encontramos el artículo 1983, por ejemplo, que dice lo siguiente: el colono no tendrá derecho a pedir la rebaja del precio o renta alegando casos fortuitos, extraordinarios, etc. El artículo 2003, letra 1, establece también una negativa ante que hechos fortuitos, ¿cierto?, permitan sopesar las cargas.
Pero, por el contrario, también tenemos argumentos que admiten o favorables a este tema. Por ejemplo, el artículo 2180, número 2, que permite poner término anticipado al comodato en caso de que el comodante le sobreviniera una necesidad imprevista u urgente de la cosa. El artículo 2003, número 2, también tiene una opción favorable a esta tesis. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, claro, no está reconocido, tenemos argumento a favor, argumento en contra. Entonces la doctrina dice, ok, justamente esta teoría viene a regular todas aquellas situaciones que no están reguladas. Cuando dice que no se puede, no se puede. Cuando dice que sí se puede, usamos esas herramientas. Y cuando nada se diga, estaríamos hablando de la efectiva teoría de la imprevisión. Entonces, desde un punto de vista teórico, frente a este problema que se suscita, existen dos tipos de remedios que se plantean ante este supuesto de imprevisión. ¿Cuáles serían estos remedios? En primer lugar, la revisión judicial. Y en segundo lugar, la resolución de los contratos por la excesiva onerosidad sobrevenida. Respecto de la revisión judicial de los contratos en cursos, se le atribuye al juez la facultad de poder intervenir en el contrato de manera de poder adecuarlo a las nuevas circunstancias. Así el juez podría eventualmente aumentar las prestaciones de la contraparte o bien reducir, ¿cierto?, las prestaciones de la parte afectada. También podría establecer ciertas modificaciones respecto a la modalidad de la ejecución del contrato. Por ejemplo, ok, tú vas a cumplir el contrato cuando se arregle la cartera. También suspender la ejecución del mismo por un tiempo, etc. En definitiva, lo que trata de buscar el juez a través de esta revisión es volver a equilibrar las prestaciones. Porque recordemos de que fue un contrato conmutativo donde las prestaciones estaban equilibradas, tenemos que volver a reequilibrarlas. Argumento a favor y en contra también tenemos sobre este tipo de remedio. Y luego encontramos el segundo remedio, que sería la resolución por excesiva onerosidad. Este mecanismo entonces operaría cuando la parte perjudicada con la imprevisión recurra ante tribunales solicitando la resolución del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente. Así entonces el juez debe analizar las circunstancias del caso y decidirá si resuelve o no el contrato. Por otra parte, el demandado podrá enervar dicha acción ofreciendo modificar la equivalencia del contrato. Es decir, yo digo, ¿sabes qué, señor juez? No puedo porque miren, ahora antes me salía 1 millón, ahora me sale 10 millones y llevar la carga. Así que resuelva. Y el juez dice, ok, voy a resolver. Y llega Matías y dice, no, Mauro, te pago ahora un poquito más ahí. Ok, listo. Y se enerva esta acción. Por último, ¿cierto? Constituye un elemento fundamental de esta figura que exista esta resolución de manera expresa. Por tanto, solamente se podrá utilizar la resolución cuando exista una habilitación legal. Dicho eso, entonces, pasamos al siguiente subprincipio, ¿verdad? Efectivamente, Mauro, toca hablar sobre el efecto relativo de los contratos. El efecto relativo de los contratos también viene del gran principio de la autonomía de la voluntad. Y conforme a este principio se establece que los contratos solamente van a crear derechos y obligaciones para las partes que concurrieron con su voluntad a la celebración del acto o contrato sin ya sea beneficiar o perjudicar a terceros. Ahora bien, este principio del efecto relativo de los contratos como tal no se encuentra consagrado como sí está el principio de fuerza obligatoria. En el 1545, efectivamente. Ahora bien, como tal, el efecto relativo, a pesar de ser la regla general, igualmente encuentra ciertas excepciones. Y tenemos que hablar de estas excepciones al efecto relativo de los contratos. Cuando hablamos de las excepciones, ya estudiamos la excepción. Quizá pasó colada, no la vieron, pero está. Hablamos de los contratos colectivos. Creo que yo, de hecho, la indiqué. Los contratos colectivos, que son aquellos que van a imponer los derechos y obligaciones del contrato a terceros ajenos. Y esta es la excepción a este principio o efecto relativo de los contratos. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos figuras de contratos colectivos? Respecto del acuerdo de copropietarios. Recordemos que puse el ejemplo que Mauro vive en un condominio y hay una junta de copropietarios para decidir sobre algo y celebrar un contrato. Y Mauro o dice que no quiere ir o no está de acuerdo, pero igualmente se cumple el quórum
de copropietarios y se celebra el contrato. Ese contrato igualmente va a afectar a Mauro, por ende hay una excepción al efecto relativo. Con eso cerramos lo que es como las excepciones a este efecto relativo de los contratos, pero pasamos a lo que se llama la atenuación al efecto relativo o el efecto expansivo. Efectivamente. Hablamos, ¿cierto?, de que en el mismo artículo 1545 se establece este efecto relativo de los contratos, donde establece que las partes se van a ver afectadas, ¿cierto? Sin embargo, como tú mencionaste, eso no siempre es así. Aquí llegamos al efecto expansivo, que son situaciones en las cuales un tercero puede invocar ciertos contratos en su favor. Encontramos situaciones que establece la ley y situaciones que no establece la ley. El legislador entonces reconoce este efecto expansivo en ciertas situaciones. Por ejemplo, la acción pauliana. El acreedor puede invocar el contrato entre su deudor y un tercero para dejarlo sin efectos cuando éste le causa un perjuicio. Es decir, yo soy acreedor, mi compañero es deudor, y celebro un contrato con una persona y yo veo que se me está causando perjuicios. Yo no participé en ese contrato, pero puedo dejarlo sin efecto. Un tercero interviene, ¿cierto? Invoca ese contrato del que no fue parte. En segundo lugar, el tema de las ventas sucesivas. El artículo 1817 establece las reglas, ¿cierto?, que se deben llevar a cabo cuando una misma cosa se vende dos veces. En este caso, un contratante se va a ver beneficiado y uno no. El que no se vea beneficiado, ¿cierto?, por haber comprado eso, se va a ver afectado por un contrato en el que no fue parte. En tercer lugar, la acción del acreedor contra el co-contratante del deudor. En el artículo 2138, respecto del contrato de mandato con delegación, el mandante puede ejercer contra el delegado todas las acciones que le correspondían a su mandatario. Por tanto, también se opone un contrato principal. También hay ciertas situaciones, ¿cierto?, que no están reguladas en la ley de manera expresa. Por ejemplo, la oponibilidad de un tercero hacia las partes. En este caso, por ejemplo, nos referimos a aquellos casos en que un tercero puede utilizar el incumplimiento de un contrato en el que no fue parte como fundamento de una acción de indemnización en su favor. Me explico. Se celebra entonces en la reparación de un ascensor, ¿cierto?, de todos los ascensores de los edificios, y yo, ¿cierto?, llego a mi departamento, tomo el ascensor y quedo atrapado, o queda malo, o si sufro algún accidente, ojalá que no. En ese caso, yo no participé en el contrato, ¿cierto?, que celebró con la empresa que reparaba, ¿cierto?, que mantenía, pero aún así lo puedo invocar como tercero porque me vi afectado. Y en último lugar, ¿cierto?, encontramos la oponibilidad de las partes respecto a un tercero. Aquí, ¿cierto?, existen dos partes que serían un contrato. Por ejemplo, yo le digo a mi compañero que me haga todo el arreglo, ¿cierto?, de decoración para mi boda y me voy a casar. Mi compañero acepta, ¿cierto?, pero por un hecho de un contrato que realizó mi compañero, no sé, con el florista, mandó a pedir las flores y el florista, no sé, se le echó a perder el auto, claro, no llega. En ese caso, yo que no tengo nada que ver con ese contrato, aún así puedo dirigirme hacia esa persona. Esos serían entonces casos de fuerzas expansivas donde terceros pueden invocar contratos en donde no fueron parte. Efectivamente. Dicho eso, entonces pasamos a la segunda pausa. Así que descansemos un ratito y volvemos. Sí. Volvemos de la segunda pausa, y seguimos en este tercer bloque del podcast legal. ¿En qué quedamos, Mauro? En la oponibilidad, en la figura de oponibilidad. Ahora bien, me toca hablar sobre lo que es la teoría de la inoponibilidad. Cuando hablamos de la teoría de la inoponibilidad, tenemos que pensar al tiro que es una excepción a este efecto expansivo de los contratos del cual habló mi compañero Mauro. Y se puede definir como aquella sanción de ineficacia jurídica en virtud de la cual los terceros pueden, en este caso, desconocer tanto la existencia y los efectos de un contrato respecto al cual no han sido parte ni concurrido con su voluntad a celebrarlo. Ahora bien, encontramos clases de inoponibilidad. Encontramos que esta sanción de ineficacia jurídica puede ser porque se ha omitido algún tipo de formalidad por vía de publicidad. Recordemos cuando hablamos en el podcast de acto jurídico sobre las formalidades, sobre la formalidad por vía publicidad. ¿Cuál era la sanción?
Inoponibilidad, efectivamente. Así que aquí encontramos una clase de inoponibilidad, es la omisión de formalidades por vía de publicidad. También encontramos la inoponibilidad por una falta de fecha cierta. ¿Qué ocurre en este caso? Para dar un poquito de contexto, para no solamente nombrarlo. Los instrumentos privados como tal no registran la intervención de un ministro de fe cuando se otorgan. Y esto hace que las mismas partes puedan antedatarlo, decir que fue celebrado en una fecha anterior, o postdatarlo. Y esto hace que la fecha del instrumento no sea oponible respecto de terceros, pero va a ser oponible desde la fecha de ese instrumento cuando en este caso se otorga la fecha cierta como tal. Así que ahí encontramos la inoponibilidad por falta de fecha cierta. También encontramos la inoponibilidad por falta de consentimiento. Y aquí hay un caso clave como tal, muy conocido, que es la inoponibilidad por venta de cosa ajena, la cual, si bien la venta es válida, es inoponible respecto del verdadero dueño. Si yo vendo un auto que era de Mauro a un tercero, en este caso la venta como tal no es inoponible a Mauro, porque Mauro como dueño puede aún ejercer sus acciones correspondientes. También encontramos la inoponibilidad derivada de lo que es una resolución de nulidad, una resolución o revocación de un acto jurídico. Y por último encontramos la inoponibilidad derivada de la simulación. Recordemos que también lo nombramos respecto de la simulación cuando la abordamos, que las partes que simulan en este caso no pueden oponer el acto simulado respecto de terceros. ¿Por qué? Porque los terceros solamente pueden ver el acto que fue como tal claro. Por ende no se podría oponer respecto de los terceros la inoponibilidad derivada de la simulación. Entonces, con eso cerramos lo que es la teoría de la inoponibilidad y vamos a pasar a otra figura. Allí vamos un poco repartiendo por aquí y por allá, que es la simulación. Efectivamente. Pasemos de la simulación entonces propiamente tal. Nosotros hemos hablado de la simulación, si no me equivoco, en el capítulo del acto jurídico. Que la simulación, lo recalcamos para que se lo aprendan de memoria, es toda divergencia entre la voluntad real y la voluntad declarada, provocada de manera consciente y deliberada y con acuerdo de las partes. Esta simulación existe cuando los contratantes dictan intereses distintos a los que piensan, ¿cierto? Es decir, yo digo que haré tal cosa, pero en el fondo quiero hacer otra, ¿cierto? Y se utiliza, ¿cierto?, para burlar la ley o burlar ciertos intereses de otras personas, ¿cierto?, para perjudicar a otro. Entonces, claro, hay que distinguir que no siempre toda simulación va a ser, como la acabo de mencionar, no siempre va a ser ilícita. Hay que distinguir cuándo va a ser lícita y cuándo va a ser ilícita. La voluntad, o sea, la simulación va a ser lícita cuando tenga un fin que no sea el daño a otra persona. Sí, cuando tenga un fin que no sea ilícito, sino que otro diverso. Por ejemplo, en una donación en la que yo no quiero, porque soy una persona vergonzosa, ¿cierto? Doy una donación y no quiero que nadie sepa quién soy, entonces se simula la persona que está donando. El señor X. Justamente. ¿Y cuándo va a ser ilícita? Es aquella que se hace con el objeto justamente preciso de perjudicar a terceros o simplemente infringir la ley, ¿cierto? Encontramos la diferencia clara entre simulación lícita e ilícita. Ilícita, claro. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos, los requisitos para que exista esta simulación? Bueno, tiene que existir una divergencia entre la voluntad real y la declarada. Eso ya lo dijimos. Se requiere una divergencia consciente y deliberada. Recordemos de que cuando existe esta divergencia entre la voluntad real y declarada de manera inconsciente, estaríamos hablando de error. Pero para que sea cierta simulación, tiene que ser consciente y deliberada. Sí. Y además, esta divergencia debe existir en virtud de un acuerdo entre las partes. Un llamado acuerdo simulatorio. Ahora hay cierto tipo de clases de simulación. La simulación absoluta, relativa y por interposición de personas. Pasemos a la simulación absoluta. Las partes aparentan celebrar un contrato, siendo que en la realidad no quieren celebrar contrato alguno.
Por lo tanto, detrás del acto aparente, ¿qué hay? Nada. Nada. La voluntad del simulador entonces en esta especie de simulación es crear la apariencia para engañar a terceros. Eso es lo que los terceros ven, ¿cierto? Una apariencia. ¿Pero qué hay detrás de esa apariencia? Absolutamente nada. Y en la simulación relativa, las partes efectivamente celebran un contrato, pero le otorgan una apariencia distinta a ese contrato. Por ejemplo, yo le quiero donar a mi compañero Matías, pero las donaciones traen impuestos aparejados. Y no quiero pagar impuestos, entonces digo, hagamos una compraventa. Pongamos ahí que la casa sale tanto, que tú me los pagaste, cuando en realidad nunca hubo un intercambio pecuniario y yo le pasé la casa así sin más. Por tanto, para todos fue una compraventa, ¿cierto? Pero en realidad era una donación. Y la simulación por interposición de persona es aquella que se utiliza con objeto de ocultar la verdadera identidad de las partes contratantes. Lo que se hace, por ejemplo, en tema de para evitar cierto tipo de capacidades, cierto de incapacidades, se oculta la persona real de quien está contratando. ¿Cuáles son los efectos entonces de la simulación? A esto tenemos que hablar de la llamada acción de simulación en sí. Es una acción meramente declarativa. Es decir, lo que yo busco es que el juez diga, efectivamente, acá hay una voluntad, ¿cierto? Que está oculta. Sí. Aquí, señor juez, acá hay una simulación. A ver. Sí, yo creo que lícito. Que me declare simplemente, ¿cierto? Y no busco que tenga otro tipo de efectos. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad que prima en Chile? La voluntad real, la interna, lo que yo quiero realmente, no la declarada, por regla general. ¿Cuáles son los efectos entre las partes, entonces? Si se logra establecer que existió, ¿cierto?, entonces simulación, el acto aparente será ineficaz, cobrando todo efecto el acto secreto. Pero esto es respecto de la simulación relativa. Se comprueba como una simulación relativa, ¿cierto? En el mismo ejemplo anterior, nunca fue compraventa y por tanto queda la donación. Pero, ¿qué pasa cuando la simulación fue absoluta? Entonces se elimina, ¿cierto?, la declaración, o sea, la voluntad declarada y no hay nada. Por tanto, quedamos en un... sería inexistente o nulo, ¿cierto? Claro. Ahora bien, respecto de los terceros, ¿qué pasa? Que suele pensar entonces que respecto de los terceros solo puede hacerse valer el contrato aparente. Pero no es así. ¿Por qué? Recordemos de que debe prevalecer, ¿cierto?, la voluntad real por regla general. Pero como mencionó mi compañero hace unos minutos, la voluntad, ¿cierto?, real es inoponible a los terceros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cómo saber. Claro. Por tanto, Ellos solo ven lo declarado, lo simulado. Entonces es inoponible. Ahora bien, ¿esto quiere decir que solo pueden hacer valer el contrato aparente? No exactamente, porque la opinión mayoritaria sostiene que la norma señala que el acto oculto no puede hacerse valer en contra de terceros, pero nada obsta a que estos puedan invocarlo a su favor. Por tanto, los terceros tienen la posibilidad de elegir qué es la voluntad que van a utilizar en su favor, o la oculta o la declarada. Aquí hay que hacer una subdistinción. ¿Todos los terceros pueden hacer esta elección? No. Solamente los terceros de buena fe, porque los terceros de mala fe son los que conocían, ¿cierto?, la acción de simulada. Entonces, por tanto, como la conocían, solamente se prima nuevamente el tema de la voluntad real. ¿Cómo se prueba la simulación? Bueno, hay que establecer de que la prueba respecto a los terceros, para que los terceros prueben la simulación, es mucho más laxa. Pueden establecer testigos, etcétera. Todo tipo de pruebas o mucha más cantidad de pruebas respecto a las partes. Que las partes solamente pueden acreditarlo a través de la adquisición de ciertos documentos o ciertos escenarios que demuestren de que el contrato mismo estaba, ¿cierto?, simulado. Ya para finalizar la simulación, nos centramos en la acción misma de simulación. El otorgamiento de un contrato simulado da origen a dos acciones, una acción penal y una acción civil. Así, el artículo 471 del Código Penal, ¿cierto?, establece sanciones de carácter penal. Y por otro lado, la acción civil de simulación, ¿cierto?, está destinada a dejar sin efecto el acto aparente y obtener, cuando esta proceda, ¿cierto?, indemnización de persona. Claro. Justamente. Ahora bien, la acción de simulación es meramente declarativa, ¿cierto? Pero cuando hay una simulación absoluta, la acción de simulación se confunde con la acción de nulidad. Porque una vez que se declara, ¿cierto?, se acoge, ¿cierto?, la acción de simulación. Y si no hay acto detrás, ¿cierto?, no existe, ¿cierto? Sin embargo, en la simulación relativa, la acción de simulación sirve como precedente para la eventual nulidad relativa o azarota. Para cerrar, Mauro, ¿cuáles son las características de la acción de simulación? La acción de simulación es personal, patrimonial y por ende transferible, transmisible y prescriptible.
¿Y quiénes son los titulares? Bueno, en primer lugar, las partes. Claro. Esto es una contradicción y es polémico porque hemos dicho que nadie puede aprovecharse de su protocolo, ¿cierto? Efectivamente. Pero por un tema práctico se les concede, ¿cierto?, la titularidad. Claro. Y también la doctrina considera que son titulares de esta acción de simulación los terceros siempre que demuestren que tienen un interés comprometido. Y ya con eso entonces terminamos este breve bloque. Sí. Y hacemos una pequeña pausa. Volvemos de la pausa. Último bloque ya. Vamos a hablar sobre la interpretación de los contratos, las reglas de interpretación de los contratos, y después vamos a hablar sobre el segundo principio, que es el principio de buena fe objetiva y subjetiva. Lo vamos a analizar ahí. Y vamos a cerrar con los efectos particulares de los contratos bilaterales, que ya los nombramos en su momento al principio, pero ahora los vamos a analizar exhaustivamente. La excepción de contrato no cumplido, la resolución por inejecución y la teoría de los riesgos. Así que partamos nomás al tiro con la interpretación de los contratos. Cuando hablamos de interpretar un contrato, tenemos que señalar que consiste en determinar el sentido y alcance de eso, en este caso del contrato o de la convención. Si yo interpreto algo es porque quiero determinar entonces el sentido y alcance de aquello. Ahora bien, encontramos dos elementos de la actividad interpretativa como tal. Por un lado, el objeto de esta actividad, que es fijar el sentido y alcance de una convención. Lo que tiene sentido o relación con establecer de manera clara y precisa cuáles son los derechos y obligaciones que emanan de aquel contrato. En segundo lugar, el supuesto de esta actividad interpretativa es que exista una controversia entre las partes, y esta controversia puede deberse a distintos problemas. En primer lugar, la ambigüedad del contrato, que el contrato no sea claro, admita dos o más interpretaciones diversas. En segundo lugar, la oscuridad del contrato, cuando no admite ningún tipo de interpretación precisa. En tercer lugar, la extensión del contrato, es decir, el contrato tiene dos o más cláusulas que chocan entre sí. También puede ser la escasez de regulación, donde puede dar origen esto a que las partes discutan la existencia o no de un determinado derecho y obligación. Y en último lugar, la utilización de términos que sean aparentemente claros, pero en un sentido ambiguo. Ahora tenemos que entrar a hablar sobre los sistemas de interpretación. Como tal, existen o podemos distinguir dos tipos de sistemas de interpretación: un sistema subjetivo y un sistema objetivo. ¿Cuál es la diferencia? El sistema subjetivo busca determinar el sentido y alcance de la voluntad de las partes al momento de celebrar el contrato. Lo que se busca es determinar la voluntad real de las partes. Es decir, el juez, al interpretar el contrato, debe pensar cuál era finalmente la voluntad real, la voluntad interna de las partes al momento de, en este caso, generar el contrato, estipular las cláusulas y todo lo que va relacionado. Y por un lado tenemos el sistema objetivo de interpretación de los contratos, que más allá de determinar lo que es la voluntad real, busca determinar el alcance de las estipulaciones en un sentido objetivo, dejando fuera esta voluntad real en el sentido que normalmente le atribuirían las personas de naturaleza razonable. Entonces ya no vemos la voluntad de los contratantes, sino que tomamos en cuenta cuál es el sentido que le darían las personas normalmente de naturaleza razonable a esas cláusulas o interpretaciones. Ahora bien, en Chile, como tal, ¿cuál es el sistema que rige, Mauro? El sistema subjetivo. Efectivamente, como ya dijimos, en nuestra legislación se consagra el sistema subjetivo de interpretación. Y así incluso lo establecen ahora de manera clara, ¿cierto? Siempre decíamos no está regulado. Bueno, esto está bastante regulado. Artículo 1560 al 1566. ¿Qué dice el artículo 1560? Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. O sea que cuando esté todo claro, ¿cierto?
no hay que interpretar nada. Claro. Y por tanto esta norma consagra la voluntad real. Eso es lo que debe prevalecer y por tanto en virtud de este artículo también se establece que es el sistema que predomina. Ahora bien, estas reglas, ¿cierto? Del artículo 1560 al 566 son ciertas reglas que dan el puntapié inicial. Pero hay otras, o no excluye la utilización de otro tipo de mecanismos que pueden llegar a servir para llegar a la voluntad misma de las partes, como por ejemplo el principio de buena fe objetiva, el cual opera como un mecanismo que ayuda justamente a interpretar y llegar a la verdadera voluntad de las partes. Claro. Este principio lo vamos a ver más adelante, así que queda poquito, no se preocupe. Ahora bien, ¿qué son las reglas de interpretación? Las reglas de interpretación son principios que sirven de base a los razonamientos del intérprete, en la búsqueda de la intención de los contratantes, que es el objeto del sistema subjetivo de interpretación. Claro. Ahora bien, dentro de las reglas, ¿cierto?, que nuestro sistema jurídico establece, la podemos definir o dividir en tres elementos: intrínsecos, extrínsecos y subsidiarios. Ahora, respecto de las reglas, ¿cierto?, de interpretación relativas a elementos intrínsecos, ¿cierto?, las podemos definir como el conjunto de reglas que pretenden determinar el sentido y el alcance del contrato, tomando en consideración únicamente los elementos que están presentes en la declaración de la voluntad. Nos centramos netamente en el contrato, ¿cierto? Entonces encontramos cierto tipo de reglas. 5 reglas. Vamos con la primera entonces, la regla de interpretación armónica. En virtud de esta regla, ¿cierto?, el juez no debe proceder su labor interpretativa en la base de que hay cláusulas por aquí, cláusulas por acá. No, el contrato es una unidad lógica, es todo un cuadro. Por tanto, debe interpretarlo de manera conjunta, justamente de manera sistemática. En virtud de la segunda regla, que es la regla de utilidad de cláusulas, el legislador ordena al intérprete que opte por las interpretaciones que le den eficacia a ciertas cláusulas. Si hay 10 cláusulas, ¿cierto?, y solamente una de ellas es la que me sirve para resolver el conflicto, debo interpretar entonces esa cláusula. Entonces por eso se llama utilidad de las cláusulas. Debo interpretar en virtud de la utilidad que me da dicha cláusula. En tercera regla es la regla de sentido natural del contrato. Cuando haya 2 o más interpretaciones posibles y no exista nada en contrato, entonces se debe dar preferencia a aquella que sea más acorde con la naturaleza misma del contrato, ¿cierto? Debe primar entonces la naturaleza. En cuarto lugar encontramos la regla de aplicación restringida del contrato. En este caso ya no nos interesa la amplitud que tenga el contrato celebrado, sino que simplemente hay que restringirlo. ¿A qué? A que trate de que el alcance coincida con las materias objeto del mismo. O sea, ya dejemos de y centrémonos en qué es lo que busca, cuál es el objeto mismo del contrato. Claro. Y restringámoslo a eso. Y finalmente, la regla de extensión natural del contrato. Aun cuando se haga referencia a un caso particular, para graficar la obligación, esto no excluye a los demás. Luego encontramos las reglas de interpretación relativas a elementos extrínsecos. Claro. Estas reglas tienen por finalidad que el intérprete tome en consideración no solamente ahora los elementos que se encuentran dentro de la voluntad, sino que también trata de que vaya más allá de esa declaración formal de voluntad, al contexto del contrato. Justamente, entonces tomamos en cuenta circunstancias como el ambiente mismo del contrato. O sea, no es que nos vayamos muy lejos, sino que seguimos ya salimos del contrato y estamos con un círculo, ¿cierto? Y que también encontramos cierto tipo de reglas. En primer lugar, la regla de otros contratos. Hay que interpretar en virtud, primero, estas personas tienen más contratos celebrados, ¿cierto? Han celebrado otro tipo de contratos. Si lo han hecho, entonces se puede interpretar en virtud de otro contrato distinto que las partes hayan celebrado, ¿cierto? En definitiva, ese otro contrato viene a dar como una circunstancia, como para invalidar la idea. De claro, cuáles son sus intenciones. En segundo lugar, la regla de interpretación auténtica. Los contratos pueden ser interpretados según la aplicación práctica de las cláusulas de la realidad. Es decir, según la forma de ejecución del contrato, ya sea de aplicación, de ejecución o forma de cumplimiento, llevando a cabo por ambas partes o de una con aprobación de la otra. En tercer lugar, la regla de los usos o cláusulas usuales. Aquí se habla de la costumbre, pero la costumbre no como fuente de derecho, sino como ciertas prácticas que se suelen realizar, que se pueden llevar a cabo en este tema de las prácticas contractuales. Por tanto, cuando hablamos de esta, ya como dije, no son una fuente de derecho, sino como cómo se relacionan otras partes. ¿Cuáles son estas prácticas contractuales que se frecuentan? De uso, prácticas, claro, frecuentes entre las partes. Y la verdadera finalidad de la regla de incorporar los usos de las prácticas contractuales, ¿cierto?, es que son ciertas prácticas o conductas que los contratantes asumen como parte de sus relaciones, sea por razón de conveniencia o de oportunidad. Finalmente encontramos las reglas subsidiarias de interpretación.
Son reglas que deberán ser aplicadas cuando ni las reglas intrínsecas ni las extrínsecas permitan dar en un sentido o un alcance, ¿cierto?, a las cláusulas del contrato. En primer lugar, encontramos la regla de la última alternativa. Cuando no se puede interpretar las cláusulas con las reglas anteriores, se debe interpretar las cláusulas ambiguas en favor del deudor. El fundamento entonces de esta regla lo encontramos en el artículo 1698, que señala que la carga de la prueba del acreedor, claro. Y interpretación, en segundo lugar, contra el deudor, contra el redactor. Aquí, si se acuerdan, tenemos que volver a los contratos de adhesión, en donde solamente una de las partes redactaba, ¿cierto?, todo el contrato. Decíamos, bueno, como una de las partes redacta, entonces vamos a proteger a esta persona que se adhiere de dos formas. Una forma es la de ciertas instituciones y la segunda es que se va a interpretar siempre en contra de quien redacta. Dicho eso, entonces, solo como preludio, que yo creo que lo vamos a ver más adelante en derecho procesal, existen ciertos tipos de recursos. Uno de ellos es el recurso de casación. Y el recurso de casación procede cuando existe una transgresión de un cuerpo normativo o de la ley, ¿cierto? Ahora bien, ese recurso se encuentra en el artículo 767 de nuestro Código Procesal Civil, del procedimiento civil, y aquí hace una discusión, no hay una discrepancia, o hay discusiones en virtud de la presencia del artículo 1545 que nosotros ya revisamos, que dice que un contrato válidamente celebrado es ley para las partes. Entonces, ¿procede este recurso en estos casos? Bueno, hay una discusión bastante entretenida ahí respecto sobre, primero, si la transgresión del artículo 1545 da paso a la casación. En segundo lugar, si el juez interpreta de una manera u otra, en virtud de las reglas que acabamos de ver, si lo hace, porque son reglas taxativas esas de interpretación, son directrices, también hay discusiones. Finalmente, la calidad o la naturaleza que da el juez al momento de interpretar también puede ser casada. Todas esas discusiones las vamos a ver en su determinado momento en derecho procesal. Pero con eso terminamos y pasamos al segundo principio, que es la buena fe, que ha estado siempre ahí, lo hemos nombrado, así como en el huevo de Honky de gato con bota, siempre estuvo ahí. Efectivamente, Mauro, siempre estuvo ahí la buena fe. Pero hay que establecer qué es la buena fe. En primer lugar, la buena fe se consagra también en el Código Civil, en el artículo 1546, que establece que los contratos deben ser ejecutados de acuerdo a la buena fe. Por lo tanto, comprende tanto los derechos como las obligaciones que van a emanar de los contratos. Ahora bien, este principio de buena fe tiene una doble cara, por así decirlo, porque por un lado es principio, porque es uno de los principios de la contratación, y por otro lado es norma, de acuerdo al artículo 1546. Ahora bien, cuando hablamos de la buena fe, tenemos que distinguir dos aspectos de la buena fe. Por un lado, tenemos la buena fe objetiva o regla de conducta y la buena fe subjetiva. Entonces vamos a hablar sobre ambas. En primer lugar, la buena fe subjetiva o creencia. La buena fe subjetiva es aquella creencia que tiene una persona o un individuo de estar actuando conforme a derecho, aun cuando objetivamente no sea así. Ahora, esta buena fe subjetiva se aprecia en concreto, es decir, tienen que analizarse todas las circunstancias que están de contexto en esta actuación de la buena fe. Ejemplos de cuando uno esté actuando de buena fe de manera subjetiva, creyendo que está actuando conforme a derecho, lo encontramos en el matrimonio putativo. En el artículo 51 de la Ley de Matrimonio Civil. Ese es un ejemplo. También tiene relación ahí el principio de la buena fe subjetiva con el pago de los no debidos. Yo pensé que pagándote a ti era lo correcto. Pensé que estaba actuando conforme a derecho. Pero no fue así. Entonces por eso viene a justificar un poco el error. Por otro lado, encontramos la buena fe objetiva o conducta. Es una norma de conducta finalmente. Se traduce que los contratantes en este caso deben comportarse lealmente en sus relaciones mutuas, abarcando todo lo que es el íter contractual. Y la doctrina también quiso ahí meter un poco una cuchara y definir lo que es la buena fe objetiva, entendiéndola como una norma de conducta que impone a los contratantes el deber de comportarse leal y correctamente en sus relaciones contractuales.
Ahora bien, a diferencia de la buena fe subjetiva que se aprecia en concreto, esta buena fe objetiva se aprecia en abstracto, donde no se va a mirar la intención psicológica de las partes, sino que solamente se van a remitir a la conducta que era socialmente exigida, no viendo la intención de las partes. Y bueno, ¿cuál es la buena fe que se busca en el artículo 1546 que se establece? En la buena fe objetiva. Esa norma de conducta de actuar lealmente durante todo el camino de la contratación. Ahora bien, no se establece una única regla o parámetro de cómo es el actuar leal y correcto, sino que es muy flexible. Entonces ahí el juez es quien tiene que aplicar estos parámetros buscando la solución. Ahora, ¿cómo se va a aplicar esta buena fe en el íter contractual? Justamente, cuando mencionamos de que siempre estuvo ahí la buena fe, Siempre estuve ahí. ahora vamos a hacer un recopilado, ¿cierto?, de todo el íter contractual para demostrarles que efectivamente siempre estuvo ahí. En primer lugar, las tentativas preliminares. ¿Se acuerdan que fue la primera etapa del íter contractual? Que corresponde a esta fase de negociación, de discusiones de los acuerdos, etc. Bueno, ¿se acuerdan que había responsabilidad precontractual? ¿Cuál es el sustento? La buena fe objetiva. Porque se entiende de que debe existir esta lealtad y corrección de las partes, ¿cierto? Que existe una transparencia entre las partes, una responsabilidad también de las partes, ya que están manifestando una intención real de negociar y de llegar a un buen acuerdo. Por tanto, ¿se acuerdan de responsabilidad precontractual? Es por la buena fe. No, la realidad preliminar. Está ahí. Claro. En segundo lugar, en la celebración misma del contrato. Aquí la buena fe objetiva se traduce en que las negociaciones preliminares, ¿cierto?, deben traducirse en el logro efectivo del contrato. Se debe celebrar el mismo, no necesariamente suscribir documentos, sino que se celebre el contrato en sí mismo. Y la idea es que se deben esforzar para que el contrato sea claro, válido, en lo posible, justo. Ya en la fase de ejecución de cumplimiento del contrato es donde la buena fe objetiva ya luce con todas las luces, ¿cierto?, donde toma un total protagonismo este asunto. Brilla, mi comadre. ¿Por qué? Y aquí encontramos instituciones que hemos estudiado, ¿cierto?, pero que ahora van a aparecer quizá con wow, Van a explotar a claridad. siempre estuvo. Primero, es un límite la buena fe a la acción resolutoria y a la excepción de contrato no cumplido. La vamos a explicar a continuación. Pero no siempre voy a resolver yo por cualquier incumplimiento, sino que tiene que ser un incumplimiento de una envergadura, ¿cierto?, amplia. Tiene que ser un gran incumplimiento. Luego, en virtud de la teoría de la imprevisión, es una institución que nosotros ya explicamos. ¿Por qué? Si el contrato es ley para las partes, si pasa algo que hace más gravoso a una de las partes, podemos llegar a un acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué se puede revisar el contrato? Claro. La buena fe objetiva. Y usted me dice, pero bueno, ¿dónde está ese artículo? 1546 es el siguiente, o sea, tampoco como que estemos tan lejos. Hay que avanzar solamente un artículo para llegar. Por tanto, ese es el que sustenta, ¿cierto?, la existencia de esta institución. Y finalmente la fase postcontractual, es decir, ya el contrato, la obligación se extinguió, ¿cierto?, cumplimos. Aún así, la buena fe objetiva sigue estando presente. ¿En dónde?, me preguntarán ustedes. Un ejemplo de ello es el artículo 1947, que establece que el arrendatario está obligado a restituir la cosa y que debe entregarla en el estado, ¿cierto?, en que se le fue entregado, tomando en consideración el deterioro, ¿cierto?, etcétera. Debe entregarlo en buen estado. Por tanto, aún así, cuando la obligación se determinó, aún así postcontractual sigue estando la buena fe objetiva. Por tanto, efectivamente, siempre estuvo observando y limitando a la autonomía de la voluntad. Dicho eso, entonces, terminamos con este principio y pasamos ahora sí a lo último. Los contratos bilaterales tienen ciertas características particulares, ¿no? Efectivamente, Mauro. ¿Te acuerdas que yo también lo nombré cuando clasificamos al principio del video? Por la importancia de distinguir entre contratos unilaterales y bilaterales. Una de las diferencias era por estos efectos particulares de los contratos bilaterales. Estos efectos particulares son tres. Los vamos a analizar. En primer lugar, la excepción de contrato no cumplido. En segundo lugar, la teoría de los riesgos. Y en tercer lugar, lo que es la resolución por inejecución. Vamos a entrar de piquero de una a entrar a analizar cada uno de ellos. En primer lugar,
tenemos que hablar sobre la excepción de contrato no cumplido, o en latín, la exceptio non adipleti contractus. Increíble, y esta es aquella, en este caso, acción que puede oponer una parte de un contrato bilateral para negarse a cumplir con la prestación, con la obligación que tiene en este caso, dado que la contraparte no ha cumplido o no se allana a cumplir la obligación. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que una de las partes, reclama el cumplimiento de la obligación, pero un juego cara dura, dado que no ha cumplido con su propia obligación o no se ha allanado a cumplirla. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 1552 y donde está el gran adagio: la mora purga la mora. Es importante aquello. Ahora bien, existen ciertos requisitos para que pueda darse esta excepción de contrato no cumplido. En primer lugar, tiene que ser un contrato bilateral. Debe existir una reciprocidad entre las partes respecto de ciertas obligaciones. En segundo lugar, la parte demandante no ha cumplido ni se llena a cumplir. Recordemos, la parte demandante demanda que la otra parte no ha cumplido con su parte del contrato, pero yo como demandante tampoco. Entonces, ahí se da el segundo requisito. Y en tercer lugar, la obligación del demandante debe ser actualmente exigible, es decir, no debe estar sujeta a algún tipo de modalidad, por ejemplo, un plazo, una condición. ¿Cuáles son los efectos de esta excepción de contrato no cumplido? Bueno, la suspensión temporal de la ejecución que se busca intentar contra el deudor. Porque yo, en este caso, si demando: Mauro, cumple lo que hiciste, pero yo no he cumplido, Mauro interpone esta excepción de contrato no cumplido, suspende en este caso toda la acción que yo llevaba en contra de él. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Por regla general es de carácter provisorio, dado que es una suspensión hasta que el demandante cumpla o se allana a cumplir lo que debe, su obligación finalmente. Ahora, también encontramos la excepción del contrato no ritual, que esto se da en los casos en que, si bien se realizó la prestación por el demandante, no se realizó completa. Hay una causal de incumplimiento parcial como tal. Y es importante que estos incumplimientos parciales o imperfectos deben ser relevantes. No cualquier incumplimiento parcial da lugar a esta excepción de contrato no ritual, que también se funda en el artículo 1552. En segundo lugar, pasamos al segundo efecto particular, que es la teoría de los riesgos. ¿Cuál es el contexto de esta teoría de los riesgos? Bueno, el supuesto es que dentro de un contrato bilateral, la obligación de una de las partes se va a extinguir por una imposibilidad sobrevenida y opera el modo extinguir como tal la pérdida de la cosa que se debe. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con aquella obligación de la contraparte? ¿Se extingue o aún tiene que cumplir? Por ejemplo, Mauro y yo vamos a celebrar un contrato por el cual Mauro me va a vender su auto por, no sé, 7 millones de pesos también. No, para arriba. Ah, ya, pretencioso. Sin embargo, aparece un tornado, así como dibujo animado, y se lleva el auto. Se fue. Ya no está el auto. ¿Qué pasa con mi obligación de pagar el precio, de pagar esos 7.100.000 pesos? ¿Aún subsiste o se extingue? Bueno, y aquí aparece lo que es la teoría de los riesgos. Y hay dos opciones: que la obligación correlativa subsista, y en este caso el riesgo va a ser del acreedor, ya que la obligación del deudor en este caso se extingue y el acreedor igualmente debe pagar el precio. Yo corrí el riesgo como tal de que el auto se lo llevara un tornado. Y por otro lado tenemos que la obligación correlativa, mi obligación de pagar el precio, se extinga. En este caso el riesgo es de Mauro. Si a Mauro el auto se le fue a China, mágicamente, mi obligación se va a extinguir. En virtud de los principios y de la interpretación ética, moral, la segunda interpretación es la que como que se traga mejor finalmente.
Sin embargo, el código dice otra cosa. En primer lugar, los requisitos de la teoría de los riesgos es un contrato literal que se encuentre con un cumplimiento pendiente. Y en segundo lugar, la obligación de una de las partes se debe extinguir por la imposibilidad sobrevenida, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor. Ahora bien, hay que distinguir si la culpa fue, si la pérdida de la cosa fue producida por culpa del deudor, aquí no hay extinción de la obligación, sino que la obligación subsiste. Pero ahora va a variar otro objeto porque va a haber una indemnización de perjuicios. Ahora, entremos a las normas del código propiamente tal. Y para esto hay que observar el artículo 1550 del Código Civil, el cual establece que el riesgo del cuerpo cierto, cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor. Por ende, va a dejar el riesgo por parte del acreedor. ¿En qué sentido? Que si yo, en este caso, le debía pagar el precio a Mauro, igualmente, ¿qué tengo que hacer? Se lo debo pagar. No se extingue la obligación. En el mismo término, también el 1550 establece ciertas excepciones a los casos en los cuales el riesgo es del acreedor como tal. La primera excepción es que el deudor, en este caso Mauro, se constituya en mora de entregarme el auto. Si Mauro se constituye en mora de entregarme el auto, en este caso ya no es el riesgo mío del acreedor, sino que ahora es de Mauro el riesgo. Pero hay una contraexcepción, que Mauro en este caso compruebe que la cosa igualmente hubiera perecido, es decir, el auto igual se hubiera llevado al tornado, aun cuando hubiera estado en mi poder. Otra excepción es cuando el deudor, en este caso, se ha comprometido a entregar una cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. También cuando el deudor ha tomado a su cargo el caso fortuito. Y en cuarto lugar, cuando la cosa es debida bajo una condición suspensiva. Ahora bien, la pregunta es porque el artículo 1550 habla sobre lo que es las obligaciones más que nada de dar y de dar una especie o cuerpo cierto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las obligaciones de hacer y no hacer? Dado que el legislador de manera expresa no se hace cargo de ellas. Sin embargo, se entiende que se aplicaría la misma regla de las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto. Se hace extensiva esta norma. Por último, ya cerramos la teoría de los riesgos y pasamos a lo que es la resolución por incumplimiento. Efectivamente, llegamos a la resolución por incumplimiento y es lo último que estaríamos viendo, así que lo vamos a ver de manera rápida, veloz, así que último aliento, vamos que se puede. Y recordar de que encontramos los contratos puros y simples y sujetos a modalidad. Los sujetos a modalidad encontramos, ¿cierto?, con modalidades la condición. Y esta condición puede ser resolutoria, nos vamos acercando. Esta condición resolutoria puede ser ordinaria, tácita o pacto comisorio. ¿Cuándo va a ser ordinaria? Será todo hecho futuro e incierto, del cual dependa, ¿cierto?, la continuidad del contrato, que no sea el incumplimiento. Luego, la condición resolutoria tácita es aquella que está envuelta en todos los contratos bilaterales, en virtud del artículo 1489. Por tanto, todos los contratos bilaterales están envueltos en esta condición resolutoria y justamente ¿cuál es la condición? El incumplimiento. Y luego, si yo quiero agarrar esa condición resolutoria tácita y la expreso en el contrato, la escribo, se va a llamar pacto comisorio. Entonces ahí encontramos los tres tipos de condiciones resolutorias. Cuando hablamos de resolución por incumplimiento, entonces hablamos de, en primer lugar, la condición resolutoria tácita. Ahora bien, más que una condición, se le llama la facultad resolutoria. ¿Por qué? Porque la condición es que no se cumpla el incumplimiento, ¿cierto? Pero el 1489 da más herramientas, da la ejecución forzosa y la resolución siempre aparejada, ¿cierto? Entonces, emisión de prejuicios, sin perjuicio de que también se puede establecer de manera autónoma, lo vamos a explicar en cápsulas más siguientes. Pero entonces es una facultad resolutoria, tengo la opción de elegir o no. Ahora bien, hay quienes también establecen de que no es efectivamente una condición. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, no emana de la voluntad de las partes, ¿cierto? Y además que el incumplimiento
no se contrapone al cumplimiento, ¿cierto? Porque el cumplimiento es el hecho principal que se debe realizar. Por tanto, el incumplimiento no es un hecho futuro incierto, sino que lo que se debe hacer es cumplirse. A eso apunta. No es una alternativa el incumplimiento al cumplimiento. Sin embargo, entonces, avanzando, encontramos ciertos requisitos para la facultad resolutoria. Claro. En primer lugar, debe ser un contrato bilateral, ¿cierto? En segundo lugar, el deudor debe haber incumplido su obligación. Ahora bien, ¿cualquier incumplimiento? Claro. No. ¿Por qué no? Nuevamente aparece el huevo mirando ahí. La buena fe objetiva. Tiene que ser un incumplimiento de grave envergadura, ¿cierto? No cualquier tipo de incumplimiento. De cierta envergadura. Claro. Ok, y si no, imaginemos, si no estuviera la mala fe, cualquier incumplimiento pequeñito, ya sé que resuelvo. Fome. En tercer lugar, existe la necesidad de imputabilidad, ¿cierto? En el incumplimiento, o sea, debe ser doloso o culposo. No, la verdad es que no se requiere imputabilidad. En cuarto lugar, debe ser exigible la obligación incumplida, o sea, debe ser posible que se lleve a cabo, tengo la posibilidad de exigirla. En quinto lugar, quien pide la resolución debe haber cumplido o estar lleno a cumplir, Claro. porque si no, está la figura que comentó mi compañero. Sección de los dados no cumplir. Justamente, estamos los dos ahí un tira de aflojo constante. Y finalmente, ¿cierto? Debe ser declarada judicialmente. Esto diferencia a la condición resolutoria tácita de la condición resolutoria ordinaria, ya que esta plena opera de pleno derecho. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los efectos de la resolución? Y hay que distinguir entre los efectos entre las partes y los efectos entre terceros. Una vez que se declara judicialmente la resolución, el contrato queda sin efecto, y al ocurrir esto entonces, las partes deben tener lugar a las restituciones correspondientes, que se regulan en virtud de las prestaciones mutuas que vamos a ver más adelante, que es bastante fome. Sí. Y cuando ocurre esto entonces, se produce la desaparición retroactiva del contrato, similar a lo que ocurre con la sentencia de nulidad. Dicho eso entonces, ¿qué pasa con los terceros? Aquí hay que tener una distinción respecto a los terceros de buena fe y de mala fe. El legislador se hace cargo de aquello en el artículo 1490 y 1491. Respecto de los terceros de buena fe, la resolución no alcanza. Entonces, por tanto, es inoponible. Inoponible, guau. Pero, ¿qué pasa con los terceros de mala fe? Bueno, a ellos sí se les alcanza. Y entonces, ¿qué se podrá ejercer? Una acción reivindicatoria porque se entiende que nunca se les pidió el dominio, etc. Por tanto, se puede alcanzar y podemos afectarnos a esos terceros de mala fe. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son las características de la acción resolutoria o de la facultad resolutoria? Es una acción personal, ¿cierto? O sea, viene dada a proteger un crédito. Es una acción patrimonial, o sea, resguarda intereses pecuniarios. Es renunciable, esto en virtud del artículo 12, que uno puede renunciar a los derechos que le ofrece la ley siempre y cuando sean individuales, ¿cierto? No afecten y no los prohíbe la ley. Claro. Es transmisible y transferible. Y además es prescriptible. Claro. Se establece un plazo de 5 años. Sí. Ahora bien, centrándonos en el pacto comisorio, ¿cierto? El pacto comisorio, entonces, ya no hablamos del efecto propio de los contratos bilaterales, sino que es la condición resolutoria tácita expresada en el contrato, nuevamente. Lo vuelvo a decir, hay un contrato, nosotros lo celebramos y queremos... mira lo que dice en el 1489. Se vería lindo. Qué lindo. Lo escribió. Entonces, Ahora bien, hay que distinguir. justamente, lo expresamos. Ahora hay que distinguir entre pacto comisorio simple Claro. y calificado. El pacto comisorio simple entonces corresponde al pacto, a lo mismo, ¿cierto? La condición resolutoria expresada, ¿cierto? En el contrato. Por tanto, se ciñe a las mismas reglas, ¿cierto? Anteriormente descritas respecto a la condición resolutoria tácita. Ahora bien, ¿qué pasa con el pacto comisorio calificado? En este caso, entonces, hay ciertas particularidades relacionadas al incumplimiento, ciertos efectos. ¿Cuáles son estos efectos, entonces? Opera ipso facto, es decir, no se cumplió y opera ipso facto. Pero el artículo 1879, y eso también lo hemos visto durante el mismo capítulo, otorga 24 horas para que el deudor pague y entonces enerve esta... Desde las notificaciones. Justamente. Entonces, a pesar de que se establezca que opera ipso facto, ¿cierto? Se establece este plazo de 24 horas. Claro. Ahora bien, respecto de la prescripción, ¿cierto? El artículo 1880 se refiere a esto y señala que el pacto comisorio prescribe en el plazo de que las partes fijen, ¿cierto? Y si no pase de 4 años, o sea que el plazo, si es que la parte mencionada es de 4 años. Claro. Plazo fatal. Justamente. Es una regla especial de plazo de prescripción, que también hemos visto el tema de los plazos especiales. Y con esto entonces terminamos el capítulo de hoy. Creo que fue bastante denso, esperamos haberlo hecho a menos.
Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido o refrescado la materia y te doy el pase, don Vázquez. Sí, no, fue un capítulo bastante abstracto. Yo diría que el más abstracto de Derecho Civil que veremos en todo el estudio para el grado respecto a esta materia, pero espero que lo hayamos hecho más llevadero, que quizás hasta entretenido. No lo creo, la verdad. Lo que siempre que se acuerden de la buena fe objetiva, se la buena de los huevos ahí, Del huevo de Humpty Dumpty. ahí van a... Así que sin más, nos vemos la próxima semana con contratos en particulares. Denle like, suscríbanse, comenten. Nos vemos.